Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Esta semana han pasado dos cosas trascendentales y enormemente elocuentes. Una, el gobierno, es decir, el Estado, ha consumado, bueno, lo lleva consumando el tiempo, pero en fin, el desmantelamiento de la Unidad Nacional Española con el asunto de la entrega de la Hacienda a una región, a Cataluña en concreto. Bueno, no sabemos cómo va a acabar esto, porque desde el punto de vista legal y técnico tiene sus complicaciones, pero desde el punto de vista político es evidente. El poder en España lleva muchos años, medio siglo, deshilachándose, y lo que ha pasado el otro día entre el gobierno español y el gobierno catalán, que manda narices que haya que hablar así, es una evidencia. Y al mismo tiempo ha estado pasando otra cosa perfectamente congruente, y que en absoluto es una cortina de humo, que son las consecuencias de la agresión racista de Torre Pacheco. La agresión racista de unos magrebíes, de unos marroquíes, contra un anciano español, que es una agresión racista, efectivamente, de unos marroquíes contra un español. Lo interesante son, ya digo, las consecuencias, porque las consecuencias ha sido que el poder, el Ministerio del Interior, ha reunido una célula de crisis, no para reprimir a los agresores, sino para reprimir a los ciudadanos que han protestado contra la agresión. Y esto es extremadamente importante, porque así como en el primer caso, el del cupo separatista catalán, tenemos a un poder trabajando activamente para la disolución de la comunidad política española, en el segundo tenemos al poder trabajando activamente para la disolución de la comunidad popular española. Para que no pueda decir yo soy algo, no. Tú no eres ya nada, tú eres solo lo que el poder quiere que seas, y si protestas te voy a acusar de delito de odio, porque voy a proteger al que te agrede. Es extremadamente importante y nos pone las cosas tan claramente encima de la mesa que me parece que vale la pena subrayarlas por si a alguno se le ha pasado el asunto. Torre Pacheco y los muchos Torre Pachecos que hay en España lo que nos han enseñado es que en Europa en general y en España en particular hay un poder que lleva decenios trabajando para disolver nuestras identidades históricas, que son identidades históricas nacionales. Y lo está haciendo a conciencia, no es que se les haya ido la mano. Lo está haciendo a conciencia por dos objetivos, uno político y otro económico, que ve usted por dónde han venido a confluir. El político, arraigado en las ideologías de la modernidad y particularmente en socialistas y liberales, que es el de la disolución de las identidades históricas para la creación de sociedades pretendidamente transparentes, de hombres nuevos, ¿verdad? Ya sea de individuos donde todo el mundo es exactamente el mismo, esté donde esté, en cualquier parte del mundo. U otros, ese hombre nuevo desprovisto de lazos históricos, tradicionales, etcétera. Y el otro, el económico, pues el evidente intento del capitalismo actual para tratar de sobrevivir en su absoluto colapso, que es lo que está viviendo en estos años. El capitalismo popular de los años 50, 80, si usted quiere, que fue el estado del bienestar, se ha hundido, ya no es capaz de sostener el crecimiento, y a la gente del dinero solo se le ocurre una forma, que es bajar el coste de uno de los elementos del proceso, que es la mano de obra. Así que rebajamos el coste de la mano de obra, metemos aquí gente menos cualificada, que se encargue de otros trabajos, y así vamos a poder seguir ganando dinero. Es eso lo que hay. Es eso lo que hubo desde el principio, desde la primera ola de inmigración en Francia en los años 60, 70. Y en Alemania, por cierto, al mismo tiempo. Y se ha disparado en los últimos años, y no es por azar que los principales motores de la gran inmigración a Europa después de la guerra de Siria, aprovechando la guerra de Siria, fueran el MEDEF, que es como la COE pero en Francia, y los empresarios alemanes, porque es lo que necesitaban. Y ahora estamos pagando las consecuencias, insisto, de esa confluencia. Así que vaya usted trazando la línea de puntos, porque tenemos por una parte intereses económicos concretos que prefieren unas sociedades con mano de obra poco exigente. ¿Bien? Intereses ideológicos que prefieren unas sociedades sin alma nacional, porque es más fácil mandarlas así, ¿no? Y por otra parte, en el caso concreto de España, un interés político evidente de disolvernos como nación. Pues está muy bien, está francamente bien, porque así quedan cada vez más claros los frentes del campo de batalla. Y hay que elegir campo.
Y estoy seguro de que usted no está ni con esos empresarios que quieren precarizar la mano de obra española, ni con esos políticos que quieren disolver las identidades nacionales europeas en un magma globalista, ni tampoco con esos políticos españoles que pretenden que España deje de ser lo que es. Usted está contra todo eso, ¿verdad? Nosotros también. Bienvenidos a la cantina de los Usares. Gato de Usares, en efecto, gato de viernes, y en la cantina un menú apetitosísimo que vamos a empezar a desglosar, y alguna sorpresa por el medio. Titulares. Bueno, Torre Pacheco. Torre Pacheco lo que ha demostrado es ese tipo de situaciones en las que el poder empieza a actuar abiertamente contra el pueblo. Un episodio de una agresión racista de unos marroquíes contra un español ha terminado convertida, o han intentado que termine convertida, en una alarma porque los españoles somos muy malos. Es interesantísimo, y es interesantísimo sobre todo el hecho de que ha sido el poder quien ha movido todo esto, claro. ¿Con éxito? Pues yo creo que no. Pero en fin, esas imágenes que se estoy viendo, por cierto, servidas por alguna cadena de televisión, como ejemplo de los ultras que acudían a Torre Pacheco a cazar moros, son marroquíes. Marroquíes preparados para el combate, ya ve usted. Consecuencias políticas, muy interesante, la designación de parte de la sociedad como el enemigo. Conocemos ya esta historia, la culpa de todo es de los masones, la culpa de todo es de los judíos, la culpa de todo es de los jesuitas, la culpa de todo es de los agotes, la culpa de todo es de los rojos, la culpa de todo es de Vox. Es exactamente donde estamos ahora, en la demonización. ¿Se acuerda usted de aquel famoso asunto del pastor protestante alemán aquel que decía, primero fueron a por los comunistas, pero como yo no era comunista, bueno, muchacho, que están yendo a por los de Vox, y si tú no eres de Vox, que te importe, porque el siguiente serás tú. Claro, mira Marlaska qué cara tiene de ganas de comerte. Pues eso. La otra cuestión, la del cupo, el cupo separatista. Bueno, es muy interesante, o sea, que empiece el desmantelamiento de España como estructura, como nación. Creo que no. Como Estado, pues probablemente sí, pero lo que está empezando a manifestarse es no la muerte, que esta ya ocurrió hace tiempo, sino los primeros hedores del cadáver del sistema del 78. Es esto lo que hemos visto. Insisto, llegue o no a puerto a alguno el asunto de la hacienda propia. Ante lo que estamos es ante el final. Y la pregunta no es cuánto hemos de lamentarnos, que ya nos hemos lamentado bastante y quizás de forma inmerecida. No. La pregunta es qué hacemos a partir de ahora. Porque algo hay que hacer, es decir, hay que rectificar el sistema. Y esto ya son palabras mayores. Bueno, hoy es 18 de julio y vamos a decir lo que nadie puede decir porque está prohibido decirlo. Así que atentos, comisarios políticos de la Ley de Memoria Democrática, pero hay que decir que el 18 de julio del 36 comenzó una guerra civil por culpa del Partido Socialista. Un Partido Socialista que formó parte de un primer gobierno en 2 años y fue incapaz de hacer nada. Ni siquiera aquello que hizo bien, como el seguro de desempleo, consiguió llevarlo a cabo por ceporros, porque no lo financiaron. Que cuando gobernó la oposición se lanzó a una revolución que querían guerra civil, que después falsificó unas elecciones y cuando ganó esas elecciones fraudulentas no quiso entrar en el gobierno y prefirió agitar la calle. Y cuando alguien del PSOE, que era Endaricio Prieto, dijo, bueno, esto lo paramos metiéndome yo en el poder, el PSOE en bloque se negó, que el bloque era algo caballero. Y dijeron que es que si no iban a la guerra civil. Y sus policías acabaron matando al jefe de la oposición. El 18 de julio de 1936 no se levantó un grupo de generales apoyados por ciertos obispos y 2 financieros. El 18 de julio de 1936 se levantó una España que estaba amenazada de muerte muy fundamentalmente por la mala cabeza y el aliento criminal del Partido Socialista, que muy pocos meses después, por cierto, terminaba devorado por el Partido Comunista. Bueno, pues esto es lo que vamos a contar, por si ya tomó usted atenta nota.
Y aquí tenemos ya varias semanas que estamos intentando meterle el diente al asunto del orden internacional para dar una visión, ¿cómo decir?, mínimamente disidente respecto al discurso establecido, y por fas o por nefas nunca podemos. Fíjese usted que hoy vamos a ir con este asunto y resulta que el vídeo se ha estropeado, pero yo creo que estará a lo largo de la tarde. Vamos a ver. Putin es siempre malo y Zelensky siempre bueno. Israel es siempre bueno y cualquier otro siempre malo. ¿El mundo de verdad se divide en buenos y malos? Mire usted al espejo y dígame la verdad. ¿Qué piensa? Sobre todo mira a su vecino. Claro, vamos a tratar de explicar lo que está pasando aquí. Porque en este momento hemos estado al borde de la Tercera Guerra Mundial 3 o 4 veces. Y seguimos, ¿eh? Pues lo veremos. Y alguna cosa más, porque dentro de un instante viene Sergio Fidalgo para hablarnos de la corte de Oriol Junqueras y decir más cosas. ¿Con quién? Con nuestros usuarios titulares, don Pedro Fernández Barbadillo. ¿Cómo estás? Hola, Javier. Pues mira, vamos a empezar la noche haciendo un llamamiento al optimismo. Lo has presentado en tu introducción, por lo de Torre Pacheco, el Estado conspirando contra el pueblo, el desmantelamiento de la Hacienda Única y de otras instituciones como la Seguridad Social, todo dirigido desde el poder desde hace 50 años. Oye, pero les está costando destruir la nación española, ¿eh? 50 años. Es que los españoles somos mucho más resistentes de lo que creen nuestros enemigos, los externos y los internos. Seamos optimistas. Absolutamente. Pedro, bienvenido, buenas noches. Y estoy tratando de hacer memoria cuándo tuvo Pedro la última vez una intervención optimista de entrada. Nunca. Y no consigo acordarme. Nunca. Bueno, don Fernando Paz, muy buenas noches. Muy buenas noches. Soy optimista. ¿Verdad? Soy absolutamente optimista, porque se está verificando de una forma absolutamente gráfica esa guerra del Estado contra la nación. Y es mucho mejor todo lo que está pasando, digamos, haciéndome eco de unas palabras que dijo José Antonio hace 89 años, mucho mejor esta pugna clara de ahora que la permanente insidia en la que estábamos. Entonces, estamos viendo ahora cómo la morisma está haciendo lo que está haciendo en muchas partes de España, pero el problema no son ellos, que lo son. El problema no son ellos. El problema son los donopas que tenemos aquí. Ese es el verdadero problema, porque son los que han alentado esto. Son los que han alentado una inmigración que lo que produce son marginados por miles, gente a la que se le toma el pelo. El otro día, claro, Hermesillo utilizaba la estructura marxista clásica y me parece que con razón. O sea, no es un proletariado nuevo que te viene de fuera, que va, es lumpen, pero están fuera, no tiene nada que hacer. Es la clásica definición del lumpenproletariat marxista. O sea, es la gente que está por debajo, esa masa laboral que no tiene un encaje en la estructura de la sociedad ni en la estructura laboral y que lo mismo sirve para un roto que para un descosido. Y es en lo que estamos en este momento. Entonces, bueno, pues por lo que a mí hace, desde luego, tanto mejor así. Y que quede claro quiénes son los que están contra la nación española, el gobierno, la izquierda, el Partido Popular, que ahora se viste de fiesta, pero el Partido Popular, que está plagiando el discurso de Vox, en realidad lo que ha venido haciendo es todo lo contrario y por eso carece de toda legitimidad a la hora de posicionarse frente a esto, que va a ser un tema que al PP le puede romper, el tema de la inmigración, porque todo a partir de ahora, ya lo era desde antes, pero ahora ya ha sido situado en el centro del debate, todo a partir de ahora va a ser inmigración y todo está relacionado con la inmigración, desde las cuestiones laborales a las cuestiones tributarias, a las de la seguridad en las calles, absolutamente todo. Y ahora el PP parece que nos sale con un discurso diciendo que sí, claro, que a los ilegales y a los delincuentes fuera. Pero coño, si salió Feijóo diciendo que ahí tenían todas sus comunidades para meter todos los que hicieran falta. Es interesante esta rectificación. Y a mí, yo según estaba escuchando a Feijóo, me estaba acordando de Carlos Esteban. ¿Por Carlos? No, por Merz, por el alemán. Porque al final, ¿recuerda usted lo que pasó en la campaña electoral alemana? Cuando el democristiano Merz recupera el discurso de alternativa por Alemania contra la inmigración y según llega al poder dice, no, era broma todo. Pero la misma noche, 24 horas. Pero la misma noche de las elecciones. ¿Qué decía Santiago Abascal? Decía, los inmigrantes ilegales, fuera. Los legales que cometan delitos, fuera. Y los menos con sus padres. Y el PP hace un mes decía, ¡ah, fascista! ¿Qué ha dicho Feijóo esta semana? Los inmigrantes ilegales, fuera. Los legales que cometan delitos, fuera. Y lo de los menas no lo ha dicho, pero da igual porque al día siguiente el PP daba plantón a la ministra palestina, a la Rego, en la reunión de Menas. O sea, es muy interesante el asunto. Están tratando de recuperar ese discurso, pero claro, es que ellos son responsables de todo lo que ha pasado.
Ese discurso que hasta el lunes por la mañana era un discurso fascista, Claro. quiero recordar, y que, por cierto, consiste básicamente en dar cumplimiento a la ley. Esa O sea, es la debe ser que cuestión más tenemos una ley importante, fascista efectivamente. también. Claro, y aquí nos lo recordaba Marcela Regía esta semana, es que eso de que dice Abascal, no, es que la ley es así, pero aquí no la ha cumplido nadie deliberadamente, ¿no? Eso es. Pues a ver ahora Bruno Bonilla lo que hace, porque la sin de ancho se ha quedado encogido. Estrechito. Claro. En fin, Fernando, bienvenido. Don José Antonio Fuster, ¿cómo estás? Bueno, fenomenal, optimista, muy optimista, vital. Es lo que hace la política. Espera, que macho. vuelvo. Después de una semana, No, a ver, después de una ¿cómo? semana de política local. No puede ser otra cosa que optimista. Es que si no fuera optimista me iría a mi casa, me haría bicho bola y me dejaría morir. Pero Si no tuviera seas hijos. tan gráfico que luego la gente tiene pesadillas. esto no hay macho. quien lo aguante. Estás imaginando Dicho como bola, al Gregorio morir. Samsa de la metamorfosis hecho. Pero es verdad que de verdad a veces sí es insoportable lo de estar en política, porque hoy me han insultado de la peor forma posible, que mira que me han dicho cosas y me han tal, pero hoy ha dicho alguien que yo soy connivente con el Partido Popular. ¿Yo? Sí, Yo, como cristiano. connivente con el Partido Popular. No. Se lo dije, no sé quién no fue, es verdad, pero Carlos. se lo dije. No, pero no me seguro, insultes, antes. porque es que te tira botella de agua. O sea, No, ¿Qué tiempos más interesantes estos en los que llamarte moderado es un insulto? es el insulto más grande que hay. ¿Qué cosas? La moderación es la absoluta falta de pensamiento. Es el nada. Es Más el que me nada, cago- es más de voluntad política. Yo creo que No, es- de pensamiento. De pensamiento, de No, verdad. porque no sé, cuando alguien piensa. dice que es fulanito es moderado, no se refiere tanto a ideas como a no voy a hacer lo que quiero, sino lo que... Al final Mira, es Bueno, vamos a terminar la presentación de No se José debe Antonio ser antes de que moderado, se presente. pero tampoco entrar antes de que te den paso. Exactamente, tampoco Es es verdad, tan inmoderado. borren. Hace un año todos los periodistas que van a ruedas de prensa de Vox en Bambú, todos me deben un café. Todos, absolutamente todos. Porque hace un año, cuando me preguntaban si nosotros, si iba a haber, si el Partido Popular se iba a oponer al reparto de menos, yo dije, no, por supuesto, está acordado así, está palabrado, es el pacto que tenemos de gobierno en las comunidades autónomas. Y me dice, ya, pero ¿y si no lo cumplen? Y digo, hombre, si no lo cumplen nosotros saldremos de los gobiernos. Anticipándome, de verdad, a la resolución del Comité de Acción Política, del Comité Ejecutivo Nacional de Vox, yo dije, saldremos de los gobiernos. Y me dijeron, eso es imposible. Vox jamás saldrá, los periodistas, Vox jamás saldrá de los gobiernos. Y dije, hombre, lo que es imposible es que el Partido Popular no vaya a cumplir. Por eso lo han llamado connivente. Dije, no, eso es imposible y tal. Entonces, esta rectificación de ahora que decís, bueno, hay un matiz. Feijóo no dice que los inmigrantes ilegales fuera. Dice los inmigrantes ilegales que delincan. Sí. Ilegales que delincan. No, Sí, pero sí, sí. en el CEU... No, que dice una cosa en un sitio... Claro, otra, que no tiene claro que eso que tiene que Solo decir... tiene claro que lo que venía diciendo hasta ahora ya no puede seguir diciendo. Exacto, pero no sabe expresar con 3 frases qué tiene que hacer, qué hay que hacer con la inmigración. No tiene ni idea. El español de Feijóo es francamente mejorable. Francamente mejorable. Sí. No, lo que está es en la música, no en la letra. Está en la música, está en lanzar el Está mensaje bien. ahora que estamos en esto Sí. y que suene y tal y cual, pero todos sabemos que es mentira, incluso los votantes del PP lo saben. Sí, Ahí está. aunque les vayan a seguir votando, porque estos les da igual Juana que su hermana, es decir, lo siguen votando, salen con las siglas y la gaviota y te votan lo que sea, pero incluso casi todos. Pero, pero sí que es verdad que yo soy optimista porque ya ahora mismo el debate ya está fuera. O sea, ese debate que no querían dar, que no nos dejaban dar, que nadie nos dejó dar, está ahora mismo, pero no está ahora mismo, no es que Vox lo haya puesto. No. Es que lo está dando la gente. Lo puesto. está dando la Sí, lo gente está poniendo- en la mesa de la cocina de casa. Sí, lo está dando en las sí, comidas sí, con sí. sus Con la amigos. impagable lo está- colaboración de la absolutamente. prensa. Bueno, por supuesto, por supuesto. Que la prensa ha conseguido, es interesante, queridos compañeros, o sea, de verdad, sois muy tontos, mucho. O sea, no era muy difícil ver que estabais exagerando tanto una realidad de hecho que la gente necesariamente iba a responder como echando periodistas de TV de Torre Pacheco a la gente del pueblo. Es que claro... Al final, ¿qué es lo que se ha conseguido? Lo que se ha en fin, bueno, estamos agotando un tema. Por cierto, Rubén Pulido entra dentro de nada para contarnos una dimensión muy interesante de lo que ha pasado en Torre Pacheco, que es la conexión marroquí. Pero bueno, esto va a ser después. José Antonio Fuster, bienvenido, buenas noches. Don Carlos Esteban, incluso buenas noches para ti también. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues bien. Ya. Ya está, ya está. O sea, tú... Ya está.
Se acabó el optimismo. Se acabó. Adiós al buen rollo. Venga, vámonos. ¿Dónde está aquí la clave? Pues aquí la clave está en que... Sí, no me dejas. Pero bueno, no había dicho... Ay, por favor. No, yo solo quería, una cosa que me llamó la atención en tu editorial, cuando has estado diciendo los temas, y has... Es que como habla con Paradiña, joder, nunca sabes cuándo ¿Con qué? acaba. Y como hablas con Paradiña... En un penalti, cuando vas a tirar y haces, uy, que te... Estaba esperando que... Venga. No, me llama mucho la atención las dos cosas esas que se tratan del tema de Torre Pacheco y la actitud en general del gobierno con la inmigración. Y el tema de Cataluña, que hace poco tiempo, hace no demasiado tiempo, lo que pensábamos es, por favor, no puede llenarse y diluir de extranjeros procedentes de culturas completamente alejadas a la nuestra en valores, lealtades, etcétera, y que se diluya la esencia nacional. Y no se puede dividir España y que salgan aquí varias naciones. Eso era lo mejor, vamos, es lo mejor que podía pasar, porque lo que pasa es peor. Porque decir, muy bien, de acuerdo, tenemos aquí Cataluña, que es igual que el resto de España, es un país independiente, es como Portugal. No, nos van a gobernar. Encima nos van a gobernar. Es decir, no nos ponemos al mismo nivel que Cataluña, sino debajo. Sí. Y el gobierno no nos pone al mismo nivel que los recién llegados, sino debajo. Claro. Bien. Sí, es interesante. O sea, sadismo. El PNV lo dijo hace muy poquito. Creo que no sé si fue Pradales, el Endacari, o el otro, el que dirige ahora mismo el PNV, Aitor Esteban, que dijeron, bueno, tenemos que ir pensando que un día habrá un Endacari. Que se llame como Hassan, Mohamed, no sé qué dijo, sí. Endacari Mohamed. Y se quedaron así, como tan panchos. Y Anda, sonaba un grillo, cri, cri, cri. No, sonaba Sabino Arana haciendo... Arana posiblemente Bueno, señores. no haya visto un moro Eso en era de su los vida. 4 apellidos vascos y tal, no sé 8, qué. 8, tiene que ser 8. No, pero hombre, Pradales, Esteban. O sea, Mohamed, no sé. tío, el jefe del PNV se apellida como tú. Y nació en Burgos, ¿no? Era uno, ¿cuál de Pradales esos? es de Burgos, es por ahí. Y Aitor Esteban también es de la zona. Sí, eso Parte de su familia es de Soria. porque los vascos nacen donde quieren. Señores, a la policía, que Esos son los está degenerando y tenemos... En este caso. Vamos a empezar por la cuestión de Torre Pacheco, que es importantísima, muy importante. Vamos a examinarlo desde todos los puntos de vista, los sucesos y luego el aprovechamiento político. Para los sucesos vamos a contar enseguida con Rubén Pulido, que por cierto... No sé dónde fue la intervención, la Corwen X hace 3 días, me parece, de 7 minutos que hay que escuchar. Muy interesante. Lo publi y lo vemos. 7 millones de personas viven en nuestro país con artrosis, una enfermedad degenerativa que va desgastando el cartílago de las articulaciones, produciendo dolor e inflamación. Aunque es una patología que no tiene cura, existen 3 tratamientos muy novedosos para tratar sobre todo el dolor que es tan incapacitante. Uno de ellos son los guantes de Relax Quanti Nanotex. En sesiones de 20 minutos ofrece los tratamientos más innovadores recomendados por los reumatólogos para las personas con artrosis de manos sin tener que moveros de casa. Para los que lo tenéis localizada en la rodilla, la solución es la rodillera, que utiliza ondas de radiofrecuencia que genera el calor y disminuye el dolor, permitiendo recuperar la movilidad. Y por último, este cinturón para aliviar el dolor en la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. No lo dudes, llama al 900-730-122 y di adiós al dolor de manos, rodilla y ahora también de la zona lumbar. Gato de viernes, gato de usares, a nuestras espaldas los usares de nuestro padrino Augusto Ferrer Dalmau, cargando como debe ser, y sobre la mesa el batallón de la Madrina Paz, que ya renuncia a numerar. Hemos quedado en que al venir un día, pues podemos dedicar el último, por ejemplo, 20 minutitos a contar lo que representa en la historia de España cada una de las figuras que nos habéis ido mandando, que está permanentemente incorporándose, que tengo que bajar de arriba, por cierto. Nos han hecho un usuario de ganchillo que flipas, que lo tengo arriba, precioso, muy bonito, pero no lo he podido bajar, un soldado de los tercios, en fin, un poco de todo. Todo esto que habéis ido mandando a partir del usuario originario de la Madrina Paz, y donde ha aparecido aquí pues la Legión, la Guardia Civil, la Compañía de Jesús, los soldados de los tercios, un pirata, los almogávares, legionarios romanos, Isabel la Católica, Don Pelayo, carlistas, hasta ascaris de la Primera Guerra Mundial, en fin, de todo. Y el hermano mayor aquí, el francano. Abrazo fortísimo para todos. Tú imagínate, estaba pensando ahora mismo, tú imagínate que a todos esos les cuentas
hace los siglos que fueran, los años que fueran, que algún día en España habría patrullas de moros Pues sí, dando una paliza a un anciano. No, me refiero porque estoy viendo un legionario que esté en un blocado ahí, Anual. Sí, te imagino. Bueno, antes de el legionario todavía no estaba, pero vamos, Anual. Estaban ahí los tíos en un blocado pegando tiros, ¿sabes? Pasándolo fatal, aguantando las acometidas de los moros, encima desde arriba, desde lo alto, mientras los blocados desde abajo, una cosa absurda, haciendo las aguadas por la mañana, pegando tiros por la tarde y por la noche, escuchando, y de repente que alguien les diga, bueno, tranquilos, si dentro de 104 años habrá grupos de esos que están ahí subiendo por las montañas pegando palizas a los... Pero mayores, en Murcia. En Murcia, exacto, pegando palizas a los mayores españoles. ¿Qué hubieran hecho? Posiblemente tirar el arma. Y decir, anda que os den. Yo para esto no lo peleo. Ese es el problema. O volverse contra los que les estaban mandando, probablemente. Pero es difícil encontrar aquí el punto de la traición. Lo mismo el general Silvestre estaba en eso. No, nunca lo sabremos. Por eso Nunca lo sabremos. Bueno, esto es Anual. Un día contaremos la batalla el desastre, porque la batalla hubo poca, en fin, de Anual. ¿Sabes? Tengo un amigo que guarda, porque era familiar, la argolla con la que estuvo encadenado. Navarro puede ser uno de los generales que quedó preso. Sí. Ah, es impresionante. ¿En serio? Increíble, qué cosa más terrorífica. Bueno, que decía yo que íbamos a acabar con la batalla de Anual para hablar de la batalla de Torre Pacheco. Vamos a hablar, no hace falta que le contemos a usted lo que ha pasado, porque yo lo sabe. Lo que yo sí que querría añadir es un tuit que recogía Juan Carlos Girauta sobre cómo tituló Televisión Española en esta ola de aquí no pasa nada. Bueno, me parece muy bien que saquéis esto, pero si no me saquéis el titular de TV, ahí estamos. Atentos. Una menor sufre quemaduras muy graves tras ser agredida con material combustible en Las Palmas. Joder. O sea, la historia es, un marroquí quema a su novia en Las Palmas. TV lo convierte en que una chica sufre quemaduras porque alguien o algo la agrede con material combustible. Me ha parecido muy interesante este titular que yo no había visto y por eso agradecemos a Girauta que lo haya sacado en X, porque demuestra dónde está el poder ahora. O sea, el poder está en que lo que ha pasado no es lo que ven tus ojos. Todos hemos visto lo que ha pasado. No, no es eso. Lo que está pasando es lo contrario. O sea, no es que un chico agreda a una chica y la queme. No, es que la chica es quemada y el chico no existe. Bueno, pues un poco es más o menos lo que la atmósfera que los medios y el poder han intentado crear en torno a Torre Pacheco. Es decir, no ha pasado lo que ha pasado. Aquí no ha habido paliza a un anciano. No. Aquí lo que ha habido es pues, la gente que es muy burra porque se deja guiar por Vox. Y entonces es alucinante. Felizmente, la gente, contra lo que piensan muchos, no es idiota todavía. Sobre todo cuando es su seguridad personal la que ven en riesgo. Y a partir de aquí pues han ido apareciendo cosas muy interesantes, y una de las más interesantes ha sido, entre otras, los comentarios que iba haciendo Rubén Pulido a los episodios sucesivos de este incidente. Rubén, muy buenas noches, mil gracias por estar con nosotros, ¿qué tal? Muy buenas noches, un placer. A ver, te estás quedando así como paralizado un poquito. Ahí está. Ahora bien. Bueno, oye una cosa. Algo que nos... Voy a empezar preguntándote por lo último que hemos visto todos y que ha corrido muchísimo, que es tu explicación de lo que ha pasado allí en términos de, vamos a llamarlo, injerencia marroquí. No estamos diciendo que la agresión de una banda de marroquíes al anciano lo haya movido el gobierno de Marruecos, evidentemente, pero sí que es verdad que a partir de ese momento sí que ha habido, ¿cómo decir?, una curiosa actuación de grupo, ¿no? Y no solo de Torre Pacheco. Sí, ha habido una perfecta coordinación con posterioridad, ¿no? que es la que ha llevado a una desescalada, la desescalada que estamos viendo en estos días. Allí acudieron, creo que fue hace un par de días, cuando todo estaba en su punto álgido, acudieron no solo los imanes de las mezquitas o los líderes religiosos de las mezquitas
que se encuentran allí en Torre Pacheco, sino que acudieron otros líderes religiosos que pertenecían a centros religiosos, valga la redundancia, a mezquitas del campo de Cartagena, de todo lo que es la comarca y la región. Y tuvieron una interlocución con todos estos jóvenes marroquíes que allí estaban con bates, con botellas de cristal rotas, con pasamontañas, con ansias de querer llevar a cabo un enfrentamiento. Se produce una conversación, algunas cámaras de televisión captaron parte de esa conversación, porque todos estos líderes religiosos acudieron por la tarde y las cámaras captan un momento en el que por la noche se produce una nueva conversación entre líderes religiosos y jóvenes marroquíes, y a partir de ahí tiene lugar una desescalada. Yo esto lo relaciono pues con una interlocución que suelen tener todos estos imanes y líderes religiosos con Marruecos. Suelen tener una interlocución directa con centros religiosos marroquíes y con el ministerio encargado de financiar muchas de estas mezquitas en territorio español. A Marruecos no le conviene en estos momentos que se señale ningún tipo de delincuencia relacionada con su población, porque ahora mismo Marruecos está haciendo un trabajo de limpieza y un trabajo de occidentalización de cara al Mundial del año 2030. Entonces Marruecos está haciendo muchos trabajos de esta índole para tratar de que su población, de que su nacionalidad, de que su origen no sea señalado como algo conflictivo, y para mí todo esto tiene una relación muy directa. Yo, antes de que estos líderes religiosos, estos imanes, se dirigiesen a Torre Pacheco, yo ya tenía información y sabía que esto se iba a producir. Por eso a mí me da tiempo, cuando tengo una ponencia en Almería, a preparar esa conferencia en esa dirección. Yo ya tenía una información, yo ya sabía que esos imanes iban a acudir ahí y que iba a tener lugar una desescalada. Solo había que sumar una serie de acontecimientos, como mezquitas que se estaban cerrando en lugares cercanos y que se cierren algunas mezquitas cuando todo está escalando en Torre Pacheco. La única explicación que tenía era esa, que esos imanes estaban acudiendo a la zona. Oye, aquí hay tres elementos, que hay más, pero bueno, que me parece que sean más fácilmente perceptibles en lo que ha pasado en Torre Pacheco y seguramente en otros sitios también. Por una parte, tenemos un lugar donde de antiguos hace 30 años, hay una población de origen, decimos magrebí, pero fundamentalmente marroquí, dedicada al campo hace mucho tiempo, y que, bueno, con sus peculiaridades parecía relativamente integrada. Dos, tenemos, por otra parte, el problema propio de cualquier comunidad islámica en cualquier sitio, de su tendencia a unfalizarse, a convertirse en ombligo de sí misma, ¿verdad?, al margen de la comunidad de acogida. Y luego tenemos este elemento nuevo que se parece tanto a lo que llevamos viendo los últimos 5 o 10 años en el resto de Europa, de gente muy joven que no forma parte de esas generaciones más o menos instaladas, no diría arraigadas, pero instaladas, ¿verdad? Y que son puramente delincuentes urbanos, en fin. Claro, las tres cosas no tienen necesariamente que ver, pero los protagonistas sí son los mismos. Sí, al final los protagonistas son los mismos, y si tú todo eso lo metes en un cóctel, pues tienes el resultado que hemos tenido en Torre Pacheco en estos días. Sí que es cierto que en Torre Pacheco pues mucha población marroquí se ha ido concentrando ahí a lo largo de los últimos años, pues porque todos sabemos que la huerta murciana, el campo de Murcia, requiere pues de este tipo de perfiles, ¿no? Requiere pues porque al final va descendiendo lo que se percibe por ese trabajo en el campo, y terminan haciéndolo ellos con el paso del tiempo. Pero esto no quita que no haya conflictividad. Todo esto estalla, todo esto emerge, la población de Torre Pacheco, los vecinos de Torre Pacheco se cansan y reaccionan de esta forma contundente porque llevan muchos años callados. Hay muchos problemas que se están dando en Torre Pacheco, problemas ante los cuales los vecinos callan por miedo, porque viven atemorizados por parte de esta comunidad marroquí. La comunidad marroquí en Torre Pacheco es bastante amplia. No sé demográficamente en estos momentos cómo se encuentra, pero sí que podemos estar en torno al 20-30% tranquilamente 30%. de la población. Claro. Gracias a OK Diario hemos aprendido que este mes de febrero el PSOE
en la Corporación Municipal de Torre Pacheco denunciaba el aumento de los delitos y en particular de las agresiones sexuales en un 40%. Repito, el PSOE de Torre Pacheco. Y pedía, por tanto, más policía. Es evidente que al Estado esto le da igual, que este es otro asunto, claro. Sí, sí, pero ¿qué es lo que estaba diciendo? Que ha habido muchos problemas de índole similar ante los cuales la población ha callado, porque esta gente, yo he estado en Torre Pacheco, pero no ahora, sino hace años. Y yo lo he visto, yo he visto cómo en las calles se concentra esta población marroquí, cómo te observa y cómo intimida a los vecinos cuando tratan de decir una cosa o decir otra. Entonces, se han hartado de estar callados ante un hecho de tanta gravedad. Y en el año 2021, que a todo el mundo se lo ha olvidado, hubo un atentado yihadista en Torre Pacheco. Sí, señor, que todo lo recordó, efectivamente. Sí, sí. Exactamente, que ocurrió allí. Y se reacciona de forma muy similar y parte de la comunidad religiosa actuó de forma muy similar para que eso quedase enterrado para siempre y que aquello no había ocurrido en Torre Pacheco, pues porque preveían que la población iba a reaccionar como ha reaccionado ahora porque se estaba acumulando el hartazgo de esos vecinos. Lo que pasa es que ahí le funcionó la estrategia, acompañada también del gobierno, de un ministro del Interior que no quiso calificar nunca aquello como un atentado yihadista porque veníamos de la invasión de Ceuta. El atentado ocurrió con posterioridad a lo sucedido en Ceuta y no quería más tiranteces el Ministerio del Interior con Marruecos y aquello trató de taparlo por todos los medios. Hasta que en septiembre de 2021 la Audiencia Nacional lo investiga como atentado yihadista porque había un ritual previo, porque había una carta, había un rezo previo, había un suicidio posterior a ese atropello, que por cierto tenía intenciones, el sujeto de origen marroquí que había llegado como menor extranjero no acompañado a territorio español, tenía intenciones de hacerlo con un vehículo más pesado y de acabar con la vida de más personas. Acabó con la vida de una persona, pero sus intenciones eran la de emular aquel atentado de la Navidad de Berlín, donde con un camión a Nissan-Ri pues arrolla a un montón de personas y mueren 12 y 70 resultan heridas. Eso ocurrió en Torre Pacheco y muchos hechos similares a ese han ocurrido en Torre Pacheco, donde ha habido jóvenes marroquíes que han tenido intenciones de atacar a los ciudadanos de Torre Pacheco. Pero todo esto, pues eso, se va ocultando porque el alcalde no quiere problemas, porque los vecinos no quieren represalias, pues porque saben que el carácter de esa población marroquí, por decirlo suavemente, es complejo. Es complejo, sí. Oye, en cuanto te vengas por Madrid, tenemos que organizar un día aquí un Usanes especial contigo para hablar largo y tendido de estas cosas. Rubén Pulido, gracias mil por estar esta noche con nosotros. Abrazo fuerte. Nada, un placer siempre. Buenas noches. Chao, gracias. Bueno, es muy interesante esta pista marroquí de la cuestión. Y luego problemas objetivos, claro. Aquí estamos ante un... Es que es endemoniado, ¿eh? O sea, tienes un grupo de chavales sin oficio ni beneficio que dan miedo a todos, también a la comunidad de origen en principio, que se siente obligada a tapar sus cosas aunque no las comparta, lo cual les hace también culpables. No, pero sí, tienes toda la razón. Hay como 1000 aspectos, todos son malos, todos son desagradables. Todos son malos. Es lo que hace tan curioso este tema. Estamos hablando y razonando y dando datos pero todo el mundo... Casi todo el mundo está de acuerdo. Estamos hablando que en España son 7 de cada 10 los que dicen deportación. Es decir, cuando supuestamente Rocío de Mer dijo lo de los 8 millones, que no lo dijo, y la gente se quedó como, oh, no lo dijo. ¿Sabes? Porque en el fondo está deseando, la gente está de acuerdo en eso, pero no en España, porque es que somos unos cenutrios, en Francia y tal. O sea, en Europa en general, y esto lo he tenido que cubrir para Gaceta, está entre 7 y 8, es decir, más que en España casi. 8 de cada 10 piensan que es un problemón y que tal. Es decir, nunca ha salido bien. A mí, o sea, hay 2 maneras de descubrir una verdad. A priori, razonando, tal, no sé qué, o a posteriori, es decir, viendo empíricamente cómo salen las cosas. Coño, que lo teníamos en Francia, lo estamos viendo todos los días. Absolutamente. Lo veíamos en Inglaterra, tal, que estaba cayendo ciudad tras ciudad, casi como si fuera una campaña militar. ¿Y por qué lo hacemos? No, pues ya sabes cuál nadie es la... lo quiere, no es bueno, todo, no son más que problemas, tal. Pedro ¿Para qué? Fernando.
Bueno, pues es que la contestación de nuestros políticos y nuestros líderes de opinión, Carlos, ya les recordarás. Lo que pasa en Francia, que en Francia no pasa nada, nunca va a llegar a España. ¿Por qué no? Porque en España somos diferentes y además este es un asunto que no interesa. Así que pues vamos a lo siguiente, que es el reparto de competencias. Sí, pero no es el interesante, no está prohibido hablar de esto, está metido en el índice de libros prohibidos de los progres. Y entonces por esto de ello no se puede hablar. Y si hasta ahora, si hablabas de ello, quedabas excluido del debate. Pero eso hace mucho tiempo, eso ya no, pasó. hace mucho tiempo no, eso está pasando ahora, ya, no, lo estamos viendo ahora. Está pasando, el pendulazo se está dando los 10 ahora. viejos que siguen viendo la televisión, informándose exclusivamente por televisión española. Para España en general, no me digas que los españoles no hablan de este tema o no me jodas. Pero tiene oye, razón, solo Pedro, quería en que añadir está una cosa. Está excluido del debate público, es verdad. No, es verdad, otra vez aunque solo sea por Vox, ya no está excluido del debate público. Pero es que a su vez Vox está excluido de los debates públicos. Entonces, tú pones la idea cualquier es televisión generalista y no se habla de esto hasta que han tenido la singular habilidad, a raíz de las declaraciones de Rocío, de hacer de esto el centro del debate. Tú pones gamma y no se sabe. Es decir, que no ves. Pero que estamos. A ver, pero Carlos, estamos que hablando pones de los medios. la prensa canaria, que trata los titulares de ayer jueves sobre esta niña quemada por un canalla. De los 3 periódicos canarios, en 2 se ocultaba el origen de este individuo y su estatus. Decía, ¿tú crees que la un gente... joven de 20 años quema, Pedro, o ataque machista. Pedro, ¿tú crees que el canario medio no sabe lo que ha pasado? ¿En serio crees que se Yo informan de creo esos 3 que periódicos? mucha van gente, por la mañana, como muchos mi padre lo españoles hacía, no se enteran de lo que está pasando ni de lo que interesa. Yo creo que la mayoría y ya sí. para concluir mi turno, visto que Carlos está aquí, quiere monopolizarlo y demás, entre los culpables de lo como que Carlos está... quiere monopolizarlo, voy a monopolizarlo yo. Está bien. Sí, señor. Venga, el monopolizador que te monopolice, buen monopolizador será. Oye, pues quiero señalar entre los culpables de la situación que estamos viviendo a ciertos empresarios que lo que piden es todavía más mano de obra gratis. Hace 2-3 años, en agosto del 22, el diario La Verdad de Murcia publicó la siguiente noticia. La patronal murciana pide, comillas, abrir fronteras para paliar la falta de mano de obra. Bueno, también habrá que plantearse de una vez por todas como sociedad qué tipo de actividades económicas tenemos en España, de agricultura, de turismo, similares, que necesitan una mano de obra semiesclava, para que se siga cotizando la seguridad social, que esto es lo importante, y algunos empresarios y algunos políticos hagan negociete. Don Fernando Paz. Pero hay una parte de la población que es importante y que por razones demográficas, comprensiblemente demográficas, es casi, te diría que la parte sustancial, mayoritaria en todo caso, que se informa por los medios tradicionales todavía hoy. Yo creo que mayoritaria no es. Sí, mayoritaria sí, porque la mayor parte de la gente, o sea, por debajo de 40-45 años no ven los informativos, no tal cual, pero por encima sí, y los ven mucha gente. No. Y los, 40 no, Carlos, son 50. Yo tengo 60, coño. Pero es que el problema está en que te tomas tú como categoría, y entonces tú eres una excepción. Tú eres una anécdota. Tú eres una anécdota. No. Tú, sí, Carlos. La mayor parte con gente. ¿Y tú cuántos tienes tú? Tú eres un carbón en una mina de diamantes. No, ¿cuántos tienes? Qué bonito. ¿Cuántos tienes tú? No. Pero Carlos, pero no tomes como ejemplo a los que estamos yo aquí. creo, me parece que estamos metiéndonos en una discusión enteramente lateral Carlos, creo que nosotros hemos bastante sido secundaria. excluidos Vamos del a ver. debate. Hay un debate público que cada vez más, o mejor dicho, cada vez tiene menos que ver con el debate público real. Entonces hay un debate publicado oficial en el que hay muchas cosas que no se pueden decir, entre otras esta. Claro. Y eso es verdad que concierne a una parte de la población muy importante, pero que normalmente tampoco es una parte de la población activa, desde el punto de vista social, sencillamente reciben y ya está. Y es aquello que Rirrejo llamaba el inconmovible macizo de la raza, en buena medida. ¿Vale? Y sí, ahí sí que sigue funcionando, pues Vallés y Sonsoles Onega y todas esas cosas, ¿no? Claro, y cosas porque incluso si peores. Si no serían los medios concertados.
O sea, Pero, le están claro, echando dinero y le están metiendo tal porque funciona, sobre todo para su clientela, que es una clientela, la del PP-PSOE, es una clientela de gente mayor. Pero al Y mismo funciona tiempo así, lo que Carlos, tienes ahora porque es un, perdóname, lo que tienes ahora es un debate público de verdad, es decir, del público, Claro, del pueblo, claro. que es lo que hemos visto en Torre Pacheco, donde gente que normalmente solo ve esos medios... Eso es. Están espabilando y se están dando cuenta Claro, de lo que hay. Porque la gente, aparte de los medios de un lado o de otro, que vean internet, me da igual, ve la vida, ve la calle. Pues precisamente, no Pero, hace falta ver vamos a X, ver. ¿me entiendes? Claro, Pero bien, el es cierto. político se da cuenta de que lo que el ciudadano medio ve es lo que tiene en el horizonte de su visión. O sea, más allá, la gente se mueve por lo que le afecta. La mayor parte de la gente, no la gente que está concienciada, la gente que está metida en estas cosas y tal y cual, que tú tomas como ejemplo de una realidad que no es. La mayor parte de la gente se mueve por otras cuestiones. Entonces, en función de que les llegue a ellos esas disfunciones del sistema o esa maldad intrínseca del sistema, cada uno que lo tome como quiera, en función de eso cada uno reacciona. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Que un tema que estaba absolutamente proscrito en los grandes medios ha pasado a colocarse en el centro del debate, y cualquier programa por la mañana, por la tarde, por la noche está hablando de Torre Pacheco, y ya la semana anterior estaban hablando de la barbaridad de echar a 8 millones porque Rocío de Mer había dicho lo que no había dicho y todas estas cosas. O sea, hemos dado un salto cualitativo importantísimo. Claro. Eso lo hemos visto en Francia, lo hemos visto en Alemania, lo hemos visto en Austria, lo hemos visto en Holanda. Es decir, mientras estaba solo en redes, todo este asunto era muy importante. Pero nada más que muy importante. Cuando ha saltado y cuando se ha adueñado del debate público el tema de la inmigración, que está sucediendo en España ahora, es cuando realmente cobra importancia política. Pero yo quería decir una cosa al margen de esto, si me permitís. Vamos a ver, los españoles de verdad vivimos en una especie de mundo paralelo, pues porque nos hemos creído que estamos en el mejor de los mundos posibles, todas estas cosas que nos han vendido y nos las hemos creído. Pero la gente que emigra, por ejemplo los marroquíes, por ejemplo los chinos, están en contacto con sus embajadas y están en contacto, en el caso de los marroquíes, con instituciones, con grupos que les articulan. O sea, estos no llegan allí y de repente, ¿dónde vamos? A Torre Pacheco. Y el de Fez va a Torre Pacheco. Y el de Marrakech dice, coño, yo también voy a Torre Pacheco. Joder, qué casualidad. No, hombre, esto, como pasa con otras comunidades, con los chinos y con otros, tienen unos núcleos, unos centros que llaman a todos los que vienen, a todos los que se disponen a venir aquí. Y esta gente, estos marroquíes, están articulados por esas instituciones, por esos organismos. Por eso ha sido posible lo de dar la voz de alto en Torre Pacheco, están articulados por ellos. Los chinos igual, los chinos que hay en España en su mayoría proceden de unos sitios muy localizados y están en contacto con su embajada. Y la embajada, cuando decide quitarse a uno de en medio, por las razones que sea, y no estoy diciendo necesariamente en el plano físico, pero sí expulsarlo de la comunidad, que a veces también, pero sí expulsarlo de la comunidad, la embajada china lo echa. Yo conozco el caso de una persona, de un chino que hay en España, que además al pobre hombre le tocó empalmar con la pandemia y tuvo que estar escondido 6 meses y luego le tocó lo de la pandemia. Y esta persona, pues es amigo mío, es chino y tal y cual. Y funciona así la comunidad china. La comunidad musulmana funciona exactamente igual, no exactamente igual, pero muy parecido. Y entonces, están en torno a una serie de redes que son las que les articulan. Además, el marroquí está obligado por su ley, por la Constitución, está obligado y jura obediencia al sultán hasta que se muera. Y el sultán tiene la posibilidad de actuar sobre la familia que ha dejado en Marruecos. O sea, esto tiene un componente militar y tiene un componente de inseguridad en España mucho más profundo de lo que nos estamos creyendo y de lo que se nos cuenta. No son bandas, son gente que está actuando en función de eso. Es una auténtica quinta columna militar que Marruecos ha introducido en España. Don José Antonio Fuster, dentro de un ratito vamos a ver la consecuencia desde el punto de vista político. Es decir, ha mencionado Fernando Paz ese momento en el que el desorden establecido, trata de utilizar manipulando las palabras de Rocío de Mer para montar una campaña que le estalla en la cara al sistema. Le estalla en la cara completamente y luego encima llega... Pues eso fue después de lo de Alcalá, luego llega lo de Torre Pacheco. A eso iremos después. Todo esto lo digo porque no creía que José Antonio Fuster ahora hablara en nombre de Vox, sino como observador de lo previo. Porque de la cacería contra Vox hablaremos ahora, pero de la gestión del problema. De la gestión del problema... Es que es muy... ¿Cómo podría decirlo? De cómo se ha gestado el problema, no es lo mismo. Esa es la cuestión. ¿Cómo se ha gestado el problema? El otro día estaba viendo, a lo mejor alguno lo habéis visto, el documental que han sacado de Perejil. No sé si lo habéis visto, pero es muy interesante. Sé que existe, pero no. Son 3 no capítulos. Estaba muy interesante, solamente es Federico Trillo, José María Aznar y tal, y algún
jefe de Estado Mayor y el ministro de Asuntos Exteriores, algún periodista marroquí y tal, hablando del tema. Los socialistas españoles no han querido intervenir en ese documental. Bien. Y hacen bien, porque se les podría caer la cara de vergüenza. Entonces, claro, ahí hay mucho. En ese documental hay mucho. Hay mucho de lo que... Marruecos es una nación, es un Estado que defiende sus intereses, que tiene su propio... esa famosa... su propia forma de ver el mundo, de su propia forma de situarse. Lo que tiene fabuloso para ellos es que son un socio privilegiado de Estados Unidos, que les nutre de armas y de... ¿Y de Israel? Tal. Ahora de Israel, desde luego. Y ellos, cuando toman perejil, o sea, cuando, por cierto, no pasa por el, pues según el documental, eso no pasa por el gobierno marroquí, sino que es una decisión directamente del rey. Y a partir de ahí, todas las decisiones que se toman son las de recuperar perejil por la dignidad de España. Está muy bien, la verdad es que es estupendo, porque además ellos, Trillo, Aznar y tal, dicen, es que claro, si no lo hacemos aquí, los siguientes son los peñones, los siguientes las plazas de soberanía, o sea, las plazas de soberanía, los siguientes Ceuta y Melilla, eso es evidente. Entonces tenemos que hacer algo por la dignidad de tal. Pero es el comienzo, mira que hemos tenido guerras con Marruecos, ¿no? Es el comienzo de una guerra híbrida que no se ha detenido hasta hoy. Esto es, hay el Consulado General de Marruecos en Murcia, emitió ayer un comunicado, lanzó ayer un comunicado en el que deploraba los actos racistas, la violencia, la incitación al odio y todas esas cosas contra los miembros de la comunidad marroquí en Torre Pacheco. En cualquier otra circunstancia, pues lógicamente pues, tendría que haber sido llamados a consultas inmediatamente el embajador, no llamado a consultas por Marruecos, sino que el Ministerio de Asuntos Exteriores tendría que haber llamado al embajador de Marruecos para decirle, perdona, ¿cómo que contra los miembros de la comunidad marroquí? Primero, el Reino de Marruecos debería hacer un comunicado deplorando la actitud de algunos de sus nacionales, que lo son, dando palizas a los españoles en un país que les acoge o en el que son residentes, o por lo menos están empadronados, sean legales o ilegales, deberían hacer algo Marruecos, ¿no? Que diciendo, imaginemos, solamente por un momento, imaginémonos que hubiera unos españoles que fueran por un pequeño pueblo de Marruecos pegando palizas a un viejo marroquí. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Todos nos pondríamos de los nervios, habría comunicados condenando el hecho y cuando fueran posiblemente ajusticiados directamente por una turba que les lincharía, les colgaría boca abajo y todos diríamos, bueno, pues mira, se lo han ganado. O cuando les cayeran, no sé, 30 años, por ejemplo, de prisión, pues todos marroquí. Todos diríamos, bien, o sea, no se va uno a un país que no es el tuyo a palizar a ancianos. Está claro, ¿no? Ni a violar mujeres o tal. Es aquellos otros que estaban en la cárcel de no me acuerdo de dónde, de Barcelona, en una cárcel en Cataluña, que les sueltan, se van a un pequeño pueblecito con un bate de béisbol, le atizan a un tío, lo matan. Imaginemos que fueran españoles que se vean encerrados en una cárcel en Marruecos, en una cárcel marroquí, que salen de ahí, les dan un subsidio y se dedican a palizar gente. Bueno, es que la idea de Marruecos dando un subsidio. Claro, entonces ahí está la cosa. Yo no puedo sino entender que desde Perejil, primero, Ceuta y Melilla están estranguladas ahora mismo. Melilla, que fue una potencia, que era el pulmón del Rif, le comería muchísimo al rey de Marruecos que Melilla fuera esa gran puerta de entrada de todo el tráfico de mercancías desde el Rif y hacia el África subsahariana, que es lo que alimentaba el Rif, una zona muy conflictiva para los de Marruecos, pues ahora mismo está estrangulada. Fronteras cerradas, no se deja pasar, eso. En Ceuta, Marruecos ha mejorado mucho, ha invertido muchísimo en la zona norte de Marruecos y Ceuta ya no es tan necesario, la está estrangulando también. Es decir, están haciendo todo a su conveniencia, mientras nosotros no hacemos nada. Solo recordamos que un día mandamos a los GOES, o como se llama en el Grupo de Operaciones Especiales, a tomar el peñón ese pequeño islote de Perejil. Y todo esto es consecuencia de aquello.
o me parece a mí que es una derivada de aquello, pero estamos en una plena, esto parece una guerra híbrida, sin ninguna duda. Alguien está colocándonos aquí, lo ha dicho antes creo que Fernando, el modo quinta columnista, y están aquí. Sabemos todos. Absolutamente. Porque además te lo dicen, Hassan II lo decía. ¿Pero cuánto llevan aquí? Señores, Claro. a la publicidad, sí o sí, vamos a continuar el debate. Se incorpora Sergio Fidalgo, además. Recuerde usted que antes de Alcalá de Henares estuvo Salt, Tarrasa, antes de eso Hernani, en Cataluña, así que Aranda Sergio... de Duero. Aranda de Duero. Sergio Fidalgo tiene un montón de cosas que contar también sobre esto, se incorpora al debate dentro de ya mismo. Publi, y seguimos hablando de esta cuestión y de la cacería contra Vox, claro. Estamos de vuelta, Gato de Viernes, Gato de Usas, esa sombra que se veía por ahí como si se abalanzara sobre mí. No era lo que estaba usted pensando, un agente del Servicio Secreto Marroquí, sino Sergio Fidalgo, que acaba de incorporarse. ¿Qué tal? Es que uno tiene tonelaje y hundo la silla. O sea, yo soy como Sánchez, él hunde España, yo hundo la silla. Bueno, no, sabía que será yo. No, que es bueno en lugar de Sánchez, no fastidies. Sergio está en Madrid porque presentaba el libro ayer, pero antes de hablar de este libro y de todo lo que ha habido esta semana en torno al famoso cupo catalán, lo incorporamos a la mesa ya porque además la cuestión que se ha vivido en Torre Pacheco se vive en otros muchos lugares de España y en lugares concretamente de así Cataluña como el País Vasco o Madrid, donde la proporción de población halógena sin H es enorme, pues se multiplica, claro, y en Cataluña es un problema cotidiano. Bueno, Sabadell, Tarrasa, Poliñá, Salt, Hospitalet. Claro, es que esto lo estamos viviendo en Cataluña desde hace mucho tiempo. Ahora está estallando en el resto de España, por desgracia. Pero claro, cuando tú optas por un tipo de inmigración descontrolada y sobre todo que no es fácilmente integrable, porque por ejemplo en Madrid a lo mejor tenéis más gente de origen hispano, que son gente que rápidamente, por el tema de idioma, por el tema de religión, pues se integra sin problemas, pero en Cataluña tenemos el modelo contrario. Para que la gente aprendiera catalán más fácilmente y no venía con el español aprendido, escogieron tanto Pujol como el resto de partidos separatistas una inmigración que está provocando muchos problemas. O sea, que esto hay que destacarlo, en mi opinión. En Cataluña el gran reemplazo se hizo a la luz y lo hicieron los nacionalistas catalanes. Jordi Pujol es el que envía a Ángel Colom a Casablanca a abrir una oficina de reclutamiento de marroquíes. Tal cual, de porque no querían ni ecuatorianos, ni bolivianos, ni nada. Hicieron una fundación, ¿no? Nous catalanes. Todo esto es muy divertido y todos ganamos y tal, los Junts y todo eso, hasta que aparece un partido que dice estoy del lado separatista, nacionalista, pero estoy completamente... Soy el Vox separatista, cuando sale Alianza Catalana, ¿no? Pero es que están disparadísimos. Es que en la encuesta que salió anteayer, creo que fue, los dos partidos que suben son Vox y Alianza Catalana. Bueno, Vox sube relativamente, porque claro, Vox ya tenía 11 diputados y pasa a 14, pero es que Alianza pasa de 2 a 12. Insisto, Vox sube. O sea, si el PP no baja, Vox sube y Alianza sube. ¿Por qué? Porque al final el problema es tan evidente que aquellos partidos que denuncian, pues claramente están consiguiendo que la gente les escuche. Y Alianza crece a costa de Junts, ¿no? A costa de Junts, a costa de Esquerra un poco también. Pero Esquerra sube un poquito, ¿eh? Sí, Lo que pasa es que seguramente hubiera subido más. Sí, claro, pero también sube. Muchísimas gracias, Alex Frank. Qué mano más rápida, la mano más rápida del oeste, por favor. Sí, señor, gracias mil. Esta es la encuesta. Hombre, ahí está, exacto. Pues no, pero esta no es la del CEO. Esta es la del CEO, lo que pasa es que no está a la horquilla, ¿no? Eso es. No, porque el PSC eran 40-42 y Vox era Vox 14. Esta no es la del CEO. Pues la mano más rápida del oeste va para arriba. Es la del CEO porque lo pone en la leyenda, pero no... Bueno, pero bueno... Subía. Sí, el PSC, es que el PSC no sube, el PSC se mantiene incluso a la baja. Junts baja más. Joder, Alex, no le pares a Tezanos antes las encuestas. Es que Esquerra sí que es más o menos lo mismo, pero sí, el tema es ese. Al final, quien gana es Alianza y Vox, que son los partidos que tienen un discurso más claro. Por seguir con nuestra historia, antes de entrar en el tema específicamente catalán, habíamos enunciado lo que pasaba en Torre Pacheco. Yo quiero dedicar parte del tiempo a la reacción del poder, que es que me parece que es extremadamente importante, porque problemas como este ya había antes, en Cataluña, por ejemplo, en otros lugares. Pero la operación perfectamente organizada del poder, así político como mediático, de convirtamos esto en un problema social para señalar a un enemigo, en este caso concreto Vox,
Eso se ha visto, creo que con más claridad que nunca esta semana. Y el broche fue esa reunión del Ministerio del Interior ayer para explicar, que reúne una célula de crisis, no para examinar por qué se han producido agresiones contra ciudadanos españoles, ¿no?, sino porque hay... Porque no se la han aguantado. Porque no se la han aguantado. Porque no se la han aguantado. Es impresionante. Bueno, Magalí Bujía nos contaba el otro día en la operación esta anti-Vox en qué ha consistido. Vamos a recordarlo. Moncloa y el Ministerio de Interior habrían puesto en marcha una operación perfectamente orquestada con la complicidad de sus terminales mediáticas para criminalizar a Vox y preparar el terreno para su ilegalización. Así lo revela La Gaceta. La maniobra se construyó sobre la manipulación, atribuir a Rocío de Mer unas palabras que nunca dijo tras los incidentes de Alcalá. A partir de ahí, la maquinaria mediática se activó, titulares en cadena, editoriales indignados y la narrativa de que Vox es un partido que fomenta el odio. Que estas manifestaciones de Vox sobre la migración, sobre los migrantes, no son ninguna novedad. Vienen manifestando esas opiniones absolutamente xenófobas y alejadas de lo que son los derechos humanos y una convivencia pacífica en diversidad desde hace mucho tiempo. Pero nada de esto es nuevo. ¿Recuerdan el famoso bulo de culo? En 2021 el propio Marlaska señaló directamente a Vox como responsable de una agresión homófoba en Malasaña. Un caso que terminó siendo falso. Fue un manual de manipulación política. Se crea el enemigo, se siembra el miedo y se machaca mediáticamente. Ahora el guión se repite, pero con un salto cualitativo. Varios partidos señalan a Vox por, dicen, instigar las agresiones por su discurso. ¿Usted también lo cree? A ver, yo lo que digo es que hay muchos, como decía al principio, que hay unos discursos que realmente son discursos que están en el límite de, por así decirlo, de lo que es procedente, oportuno y de lo que no. Que está en el límite de lo que nuestros valores democráticos, valores de respeto a la dignidad humana, a la diversidad, etcétera, es admisible o no es admisible. Y juegan con ese límite. En Torre Pacheco, la policía impidió el acceso a medios independientes, mientras las grandes cadenas presentaban a vecinos indignados como si fueran ultraviolentos. En X, por ejemplo, circula un video significativo. Una madre del pueblo ha encarado a una reportera de Telecinco por haber publicado el rostro de su hija de 15 años acusándola de menor de ultraderecha. ¿Qué es eso? No, que han enchufado a una chica menor de 15 años y la han calificado en La Sexta de menor de ultraderecha. Y no es un hecho aislado, ahí están los supuestos ultras de Paiporta. Otro episodio sin pruebas sólidas, pero útil para apuñalar el relato. El patrón es evidente. Primero se inocula el miedo, después se criminaliza y finalmente se exige la ilegalización. Y hay que decir también muy claramente que en ese odio chapotean diariamente un partido político como Vox. Por cierto, también con el silencio cómplice del Partido Popular. También les diré que afortunadamente nuestro país no se parece en nada a esos violentos que lo maltratan con la excusa de estar defendiendo a España. Desde la derecha ya lo llaman un bulo de culo 2.0, pero esta vez con consecuencias políticas reales y dirigidas al tercer partido más votado de España. ¿Sabe usted qué impresión me da a mí vamos a ver, a mí me parece que el gobierno sigue con su inercia de la campaña que habían preparado, hay que ponerse en su situación, o sea, te salen putas por todas partes, o sea, el dinero que desaparece, de todo, ¿verdad? Tiene que galvanizar a sus bases como sea, y el mejor modo de hacerlo es avisar de que viene el peligro fascista, Fuster con una camisa parda, esas cosas, ¿verdad? Sí, por ejemplo. No, y entonces montan una operación y por el camino lo que van viendo, mejor dicho, lo que vamos viendo todos menos ellos, es que se les vuelve en contra porque han ido a escoger una plataforma de reivindicación donde la mayor parte de la sociedad, más o menos oscuramente, está contra la posición del gobierno y está en la defensa de lo propio. Y pasa lo de Torre Pacheco y ellos no pueden cambiar y aceleran impidiendo el paso de la prensa independiente a Torre Pacheco, dejándoselo a TV y a La Sexta para que la gente del pueblo los eche por manipular.
pasa lo de la niña esta abrasada en Canarias por el novio marroquí, manipulan el titular y ya solo generan más rechazo todavía. Y siguen con el discurso insistiendo porque ya no pueden cambiar, porque han perdido inteligencia, se la han dejado en los lupanares o lo que sea, ¿verdad? Ellos siguen con la estrategia que les han marcado y cada paso que dan se va metiendo más y más y más en las arenas movedizas, y en este momento están por aquí con Marlaska sacando el cuellecico, diciendo que viene el fascismo, que viene el fascismo, y la gente le grita un DT, un DT, un DT. Bueno, igual estoy diciendo literatura, pero Fernando, José Antonio... No, es que el colmo, fíjate, de la inconsecuencia de ese discurso es que una de las cosas que hemos estado oyendo ahora, bueno, con motivo de lo que ha pasado desde Salt en adelante, ¿no? Pero en el caso de Torre Pacheco es que estos señores que vienen de Allende los Mares llevan en Torre Pacheco no sé cuánto tiempo, pero llevan desde los años 80 ya en Torre Pacheco trabajando. Digo, coño, la mejor demostración de que son inasimilables. Claro. O sea, llevan 35 años allí y siguen siendo la comunidad musulmana. Fíjate qué fácil lo tienen. Ellos lo tienen clarísimo. Le pregunta me parece que era de Televisión Española, no quiero equivocarme, pero en fin, me parece que era Televisión Española, le pregunta a un ciudadano de estos de procedencia marroquí. Y le dice, pero usted, dice, yo soy musulmán. Y dice, bueno, pero usted está aquí en España, usted es español. Dice, no, musulmán. Dice, bueno, musulmán pero español. Y dice el otro, dice, que no, que español no, musulmán. O sea, que no te enteras. O sea, el otro tiene muy claro que su identidad es ajena y, por supuesto, opuesta a la española. Aquí hablamos de la brillante sociedad multicultural que nos vende Marlaska. Bueno, que nos vende Marlaska, Alvejarey. 2021, 2022 y, por desgracia, 2023 funcionó una estrategia, una táctica que utilizaron los partidos de la izquierda y también el Partido Popular para decir que los de Vox éramos machistas, claro. que estábamos contra la violencia, que negábamos la violencia machista, que estábamos contra los derechos de las mujeres y que además éramos homófobos. Y funcionó. Cuando el buró del culo, entre otras cosas. El buró del culo y todo eso, y Juanma Moreno, por ejemplo, el presidente de Andalucía, cuando ya no nos necesitaba, por lo que fuera, pues empezó a decir que es que a él le asustaba una relación con Vox, pues, y a muchos de sus votantes, porque éramos machistas y homófobos. María Guardiola, la presidenta de Extremadura, montó aquel show absolutamente absurdo y ridículo que tanto daño hizo al Partido Popular y a España en general, cuando dijo que él ya no podría estar a gusto, no podría formar gobierno con una panda de machistas, violentos, homófobos. Y aquello funcionó. O sea, se puede ver, pues no funcionó todo lo que ellos esperaban, pero funcionó de alguna manera. Pero claro, llega el momento... Aquí nosotros lo dijimos hace ya, cuando después del golpe de Estado en Cataluña, del 1 de octubre de 2017, dijimos, sí, esto es horrible, pero lo peor es lo de la inmigración, se dijo en este programa. Lo de la inmigración es un reto muchísimo mayor que el separatismo catalán. Aquí se dijo y todos estábamos completamente de acuerdo. Y ahora estamos en como ese problema. Es decir, los derechos de las mujeres, la violencia machista y la homofobia. Es precisamente lo que esta inmigración incompatible, es lo que esta inmigración incompatible primero ataca. Representa. Representa la falta de derechos de mujeres, las mujeres más o menos el burro. En el primer semestre del 2025, el 53% de los asesinatos de la llamada violencia de género, el 53,3% concretamente, ha sido cometido por el 13,4% de la población. Es decir, lo cometen los inmigrantes. Lo que pasa es que están absolutamente dispuestos a sacrificarlo todo para conseguir su fin fundamental, que es el de meter esa masa de extranjera en España. Y les da igual, y se llevan por delante los derechos de las mujeres, los homosexuales, lo que sea, porque al final las personas, es decir, las mujeres, los homosexuales, los inmigrantes, les dan igual, los utilizan como palancas, como mitos de transformación, que dicen ellos. Pero la suerte, el destino de cada una de esas personas que componen esos colectivos que ellos utilizan con esos fines, les da absolutamente lo mismo. Acabamos de ver hace meses, pocos, que España entera, en los platós de televisión y en las calles, se movilizó porque un señor le dio un piquito a una señora, al parecer no consentido, que lo era, pero que me da igual, no es el tema, supongamos, a título argumental, que fue no consentido. Bueno, y por un piquito llenaron las calles, las plazas, tal y cual. Acaban de quemar viva a una cría de 17 años. Ni uno solo de esos sinvergüenzas, de esos pájaros, a los que les da igual, exactamente igual,
el destino personal, el destino de la gente, lo que le sucede a las personas, ni uno solo de esos han salido a las calles ni a las plazas a decir nada, a reivindicar nada, callados como puertas. Claro, pero ahí está lo que percibe ya las personas normales. Están hartas. Lo que perciben, que están hartas y que alguien les mintió sobre lo machistas, lo homófobos y lo intolerantes que era Vox. Dijo, pero ¿cómo puede ser si estos tíos están reivindicando permanentemente que a las mujeres españolas, por supuesto a todas las mujeres, no se las toca? Que la homofobia de esa inmigración incompatible no tiene cabida en nuestra sociedad. Cuando dicen todo eso, dicen, oye, alguien nos engañó. Dice, pero ahora enfocan todo su discurso en nazis de mierda, que es lo que están diciendo en las tertulias. Ya las tertulias no están diciendo, no, el discurso de Vox es un poco... No. Se ha llegado hasta el punto de yo creo que lo que nazis de están mierda. Generando es una reacción completamente contraria, que es cuando un periódico como El Mundo publica esa encuesta en la que le dice la gente, oye, el 70% de los españoles está a favor de que los ilegales, de las exportaciones de los ilegales. Y luego, una cosa más, que ayer viniste a presentar un libro. Del libro vamos a hablar, es que... Claro, no, ya, pero él venía aquí a hablar de su libro. ¿Dónde está ese libro? Ahí. Y dos, ¿por qué no fuimos invitados? Bueno, gracias por la segunda pregunta. No, porque habían mandado a Luis del Pino, como va Luis del Pino, pues los demás no vamos. Ya. Como va Luis o sea, del Pino, ya entendemos cómo está Luis del Pino. ¿Cuál pues es el poder? ¿Cuál es el poder? Luis del Pino. Claro. La corte del emperador Junqueras. Mira tú por dónde. Muy bien. Bueno, yo por supuesto, mea culpa y... No, la culpa es de Luis del Pino. Dame, pobre Luis. El líder es el líder, Pablo de líder. Pues Oye, gran hombre, porque junto con todos los que estáis aquí, defiende lo que hay que defender y nos da mucho apoyo a la resistencia. Que lo estamos pasando muy mal y si no fuera por vosotros y gente como Luis, estaríamos mucho peor. O sea, tenemos nosotros y luego gente como Luis. Exacto. Claro, Luis del Pino. Bueno, gente como vosotros. Luis, te ha amo. faltado gente como vosotros, así con exactamente. Muy bien. La gentucilla de los viernes. La gentucilla de los viernes se va a estar Luis del Pino. ¿Qué digo? Por Dios. Bueno, mal que me río un poco porque es para, como lo que estamos viendo allí es para llorar, venir aquí da alegría, hombre, es que da alegría. ¿Por qué has puesto a Junqueras ahí de semejante guisa? Bueno, es que es una distopía sobre una Cataluña en el 2036 en la cual este señor da un golpe de Estado y ya no somos ni república, ya somos un imperio, el imperio catalán. ¿Y por qué Junqueras? Porque Junqueras, dentro de la ridiculez del separatismo, es un personaje que se cree realmente su importancia. Él es historiador, es un mal historiador, pero es historiador. Y él se cree realmente su papel histórico en el futuro de Cataluña. Cuando Pere Aragonès consigue la presidencia de la Generalitat y por lo tanto es el heredero, según esta gente, de Companys y de Macià, que es lo que es, Junqueras pensaba que él era el escogido y le arrebataron esa posibilidad. Y por lo tanto escogió a Junqueras porque es un personaje que te lo imaginas como emperador, porque te imaginas que se lo cree. Igual que Puigdemont es un vividor, este es secreto, estos rollos, es que se los cree. Y aparte da mucho de sí porque es un personaje dentro de lo impostado que es, yo lo encuentro muy ridículo. Muy ridículo porque, claro, Puigdemont, digamos, se fue porque en el fondo era un cobarde que no quería pasar por la cárcel. El otro se quedó precisamente por eso, porque digo, voy a pasar 2 años en la cárcel comiendo langostinos y recibiendo visitas y haciendo lo que me dé la gana y luego podré decir que soy un mártir para el resto de mis días. Y ese tono hace que sea más peligroso que Puigdemont. Este hombre sí que a lo mejor podría un día conseguir algo más de lo que consiguió Puigdemont. Por suerte no lo vamos a permitir y lucharemos. Pero da mucho de sí. Aparte que, hombre, me gusta mucho que se rodee de personajes muy ridículos, como Marta Rovira, que es una consejera muy risible, un consejero que se llama Miquel Samper, que hace un cambio ya no políticamente, digamos, no un transvestismo político, sino que hace un transvestismo de género y se convierte en Miguelita Samper. O sea, voy ridiculizando. ¿Pero eso en tu libro o en la realidad? No, en la realidad. Pero por desgracia, la Cataluña que escribo en mi libro empieza a ser muy parecida a la real. Por desgracia. Por ejemplo, ayer mismo una diputada de la CUP rompió una foto del rey en el Parlamento de Cataluña y no pasó nada. ¿Se acuerdan ustedes cuando Gabriel Lesén tuvo un rifirrafe en Mallorca, lo que le montaron? Sí, exactamente. Pues por eso mismo, que esta Cataluña de la risa... Ay, a ver si se atreven a hacer lo mismo con la rey de Marruecos. No. Porque el marroquí... Pero si lo hemos dicho ya, o sea, ¿cómo van a hacerlo si la inmigración marroquí la han escogido ellos precisamente para que no hable español? Una pregunta te quería hacer, que además tenemos toda la semana dándole vueltas a la cosa. Hemos abierto la semana con el asunto famoso del cupo separatista y tal.
Hemos visto también como en el Parlamento de Cataluña, Junts y Esquerra, a ella la han abroncado, no sé si es un paripé, si realmente piensan que no es suficiente, no tengo ni la menor idea, porque con esta gente nunca se sabe, Sergio lo sabe. Lo que sí que hemos visto, y esto sí que es fácil ponerse en su lugar, es a Pilar Alegría tratando de justificar lo injustificable. Es decir, que la bilateralidad es la multilateralidad y la multilateralidad es la bilateralidad. Joder, tío, de verdad. Y la alegría, la tenemos, es que vamos a ver. Partido Socialista es que Aragón, desde luego, no sea menos que nadie. En el sistema de financiación autonómica, en ese nuevo modelo, lo que queremos y pretendemos, y así además lo vamos a defender, es que Aragón no sea menos que nadie. Y por eso yo lo que le pido al señor Azcón y lo que le planteo al señor Azcón es que abandone de una vez esa posición frentista que lleva ejerciendo desde el primer minuto que es presidente de Aragón y que actúe de verdad con la seriedad, el sosiego y el rigor que hacen falta para acometer un debate tan serio como es este debate del nuevo modelo. Del nuevo modelo que consiste en porque todos tenemos que pagarle a Cataluña para que nos mande, básicamente. Bien, desde fuera de Cataluña la cosa está clara. Y desde dentro, o sea, ¿cuánta parte de la sociedad catalana se compra esto? Es decir, qué bien que a partir de ahora voy a ser rico. El problema que hay básicamente en Cataluña es que si en el resto del país el ambiente mediático a favor del gobierno es muy favorable, en Cataluña es que directamente es que no existe la oposición. O sea, existe la gente que ve el gato como puede, porque obviamente nos van a dar una licencia de TDT en la vida, porque ya lo estáis padeciendo, y el día que la consigáis tendréis al CAC cada 5 minutos mandando expedientes. Cuando no hay medios libres en Cataluña, porque somos 4, el catalán, lo que es Radio Libertad cuando se emite, vosotros, 4 digitales de Madrid, cuando La Vanguardia, el periódico, RAC1, Cataluña Radio, con todo este ambiente, ¿cómo te enteras de las cosas? Te venden que en Cataluña vamos a tener, de todo, una sanidad mejor, muchísimo dinero, va a ser increíble, y la gente lo compra. Pero lo compra porque no hay alternativa. Es que la oscuridad que tenemos allí es terrorífica. Por eso es importante, y por eso es muy importante que la gente como vosotros apoyéis iniciativas como el Gato para conseguir que crezca. Tenemos que conseguir que crezcan los medios libres para que en Cataluña podamos romper un monopolio comunicativo que realmente es terrible. Es que la gente no se entera. Si imaginaos, si la gente ya en Madrid, con La Sexta, con Diario.es, con El País, con La SER, los 20.000 que controlan, ya muchas cosas no llegan, tú imagínate en Cataluña, no llega nada. Con lo cual, la gente no se plantea porque no te puedes ni enterar. Por eso es muy importante, y aquí vosotros, la gente de Vox, tenéis una labor importante, porque tenéis 11 diputados, pero ya las encuestas están 14, y posiblemente que crezcáis, que consigáis apoyar aquellas iniciativas para que consigamos romper este monopolio, porque hasta que consigamos que los mensajes lleguen a Hospitalet, lleguen a Cornellá, lleguen a Sabadell, y ya lo estáis haciendo bien, lo estáis trabajando, pero aún más, lo tenemos muy difícil, porque hay mucha gente engañada, pero hay mucha gente que cuando le expliques la verdad, obviamente no solo va a querer salirse de esa mentira, de ese Matrix, porque el cupo es mentira, el dinero no va a ir para los hospitales catalanes, no va a ir para la enseñanza, va a ir para los chiringuitos. ¿Sabes cuánto cuesta TV3? El triple que Telemadrid, 380 kilos, 380 millones para una televisión autonómica, ¿pero dónde se ha visto? Luego tenemos niños en barracones. Y la red de embajadas. Por supuesto, la red de embajadas. Oye, que no hay funcionario público catalán que no cobre más que uno de Murcia. Bueno, eso comentaba alguien que no sé si era Ana Grau, que estuvo en TV3, que decía que los maquilladores de TV3 cobraban lo que un redactor de televisión española. Seguro. Entonces, claro, son los primeros que no quieren que esto acabe nunca. Pero es que el spoiler es constante. TV3 tiene más trabajadores, TV3 y Cataluña Radio, más trabajadores que Antena 3 y Mediaset juntos. Una televisión autonómica, pero ¿cómo no vamos a necesitar, no los catalanes, sino esta maquinaria, expoliar al resto de España si en todos los medios de comunicación hay digitales separatistas que el 70% de su presupuesto es la Generalitat? Y ¿Cómo puede aguantar una comunidad autónoma eso sin robar al resto de España? Estamos robando. No puede ser que en Fermoselle, en Zamora o en Tomelloso tengan ambulatorios peores simplemente para pagar TV3. No puede ser. El papelón de Pilar Alegría. Porque claro, sale diciendo que Aragón no va a ser menos que nadie. Oye, que esto lo decidís en Consejo de Ministros, queridos, y que estás tú. O sea, esto viene de largo, tiene ya pues
42 años desde la sentencia de agosto del 83 del Tribunal Constitucional, donde echa abajo 14 artículos de la LOAPA y tal, que además habían recurrido la UCD y el PSOE juntitos y tal, y se lo echan abajo y se consagra el principio de que ni el Estado puede invadir competencias autonómicas, con lo cual pues estás atado de pies y manos, ni las comunidades autónomas entre ellas tienen por qué ser iguales. Entonces, a partir de ahí, tenemos lo que nos encontramos, claro, Cataluña privilegiada, no los catalanes, sino la nomenclatura separatista catalana, privilegiados, y el resto de España paga. Pues que al revés sí que pasa, porque, por ejemplo, ya es muy curioso que las comunidades autónomas, como Cataluña en concreto, está invadiendo competencias estatales. Lo de las embajadas que has citado es una competencia estatal, la estamos invadiendo de facto. A la Guardia Civil... Pero con permiso del Tribunal Constitucional, por supuesto, pero el Servicio Marítimo de la Guardia Civil los están echando y los Mossos ya tienen, los Mossos de Escuadra, la Policía Autonómica ya tienen barcos que no deberían tener porque no tienen la competencia todavía y los tienen desde hace 2 años. La Generalitat ha pagado publicidad en todos los periódicos catalanes, a página entera, de los nuevos barcos que no deberían tener los Mossos y no ha pasado nada. O sea, sí que se invaden competencias, porque quien quiere lo hace y la Generalitat lo está haciendo. El problema es al revés. ¿Por qué el gobierno no recupera aquellas competencias que las comunidades como Cataluña están mal gestionando y están abusando? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? Oye, ¿cómo solucionáis, cómo ves eso? El libro, por lo que he visto, es una distopía 2036 con Oriol Junqueras, que puede ser perfectamente una realidad. Es para reírse, para no llorar. Es un libro para reírse. ¿Y cómo has introducido ahí el tema musulmán, precisamente en una Cataluña invadida? En una Cataluña que en cuanto quiera activar, ya sabemos como Mohamed VI, un partido musulmán, hasta luego Junts. Ya lo tienes, el PSC. Es que hay un problema. Es que bueno, ya, pero... ese libro ya lo hizo Barricoa. Vale. Esa distopía ya lo hizo Barricoa y lo hizo muy bien. Entonces, yo ese tema lo he tocado poco, porque cuando hay un libro ya satírico sobre ese tema, que es además mucho mejor escrito que yo, porque Barricoa escribe mejor que yo, ¿para qué voy a entrar ahí? Me explico, ya es... Hombre, no, véndete un poco mejor. No. Vamos a intentarlo de nuevo. O sea, yo he tocado el aspecto más político, más de actualidad política, porque ese aspecto más de fondo es que, insisto, es que ya ese libro existe. Y además lo leí y lo compré y lo disfruté. Oye, una cosa, y te prometo que es la última pregunta. ¿Lo van a volver a hacer? Es que, ¿para qué lo van a volver a hacer si tienen el dominio? Si tú... Es que ya no les hace falta hacerlo. Claro. Es que esa es la cuestión. O sea, lo que estamos viendo es un golpe de Estado lento. ¿Sabes lo que les falta? ¿Qué es lo siguiente que les van a dar? La justicia. Cuando tengan la justicia y tengan la impunidad, ya está, ¿para qué? Ya tienen el dinero, tienen la policía, tienen la justicia y encima pueden atracar al resto de España. ¿Por qué van a Porque romper? las pensiones las seguimos pagando nosotros, ¿no? Claro, y además, por supuesto, ya sabéis que las pensiones de Cataluña son deficitarias. Claro, la caja común... Tiene que País Vasco creo que tampoco quiere las pensiones. Por supuesto que no. Lo mismo, quiere que las paguemos todos los españoles, ¿no? Es la misma razón por la que ETA no va a volver a matar. ¿Para qué? Efectivamente. ¿Para qué? Si ya lo tienes. Recordamos el libro, Pedro, muy rápidamente, por favor. No, simplemente la clave política de lo que está pasando en España con Sánchez es que Cataluña envía 48 diputados a las Cortes españolas. De esos 48, 42 votaron la investidura de Sánchez. No. Recordamos el libro que ha traído Sergio Fidalgo, La corte del emperador Junqueras, editado por el catalán. Lo habéis editado vosotros, ¿no? Sí. A ver, TV3 no lo va a editar, ni lo va a publicitar. Pero sobre todo es para reírse, ¿eh? O sea, porque si no lloraremos. ¿Dónde lo compramos? En el catalán.es. En catalán.es y creo que en la Casa del Libro, Amazon, Fnac, o sea, por online. Librerías, esto es como, ¿os acordáis del Rodo Ibérico? Los libros del Rodo Ibérico, que te los tenían que sacar de debajo de, pues igual. En Cataluña no esperes vender libros así en librerías normales. Sergio Fidalgo, gracias mil. La próxima vez que vengas a presentarlo, ¿nos invitarás? Sí, siempre. Incluso si viene Luis del Pino. Incluso si viene Luis del Pino, que tampoco pasa nada. Ya veremos, porque claro, el que manda, manda. Claro. Lo haremos, muchas gracias. Vámonos a la publicidad y a la vuelta, lo prometido es deuda. Vamos a hablar del desorden del mundo, hombre. Ya verá usted. Venga, hasta ahora mismo. Gato de viernes, gato de húsares, compromiso largamente aplazado por razones ajenas a nuestra voluntad, de verdad, ¿eh? Que eso, echarle un vistazo al programa internacional, es que cada vez que nos hemos ido a poner ha pasado algo. Bueno, ahora tenemos mal que bien un panorama, ¿no? Un paisaje que puede haber cambiado perfectamente en las últimas 3, 4, 5 horas, porque la cosa está que arde, pero usted se va a preguntar alguna vez, ¿y qué pensará Fernando Paz, por ejemplo, de cómo está yendo lo de Gaza? ¿O qué pensará Fuster de
Putin o Vale. Carlos Esteban de Taiwán, por ejemplo. ¿Y qué pensará Franco de todo esto? Eso va después con el 18 de julio, que vamos a hablar de ello. Iago Soler nos hacía este material específicamente para ver cómo está, en fin, siempre será anteayer, el patio. Lo que llevamos de 2025 ha demostrado una cosa. El orden multilateral y las normas internacionales están en cuarentena. Estos son imágenes del bombardeo israelí en la capital siria. Netanyahu es uno de los líderes mundiales que quiere cambiar el mapa de su zona a base de ataques y desestabilización. Ejemplo de ello son los 30 millones de euros diarios que le daba a Hamás a través de Qatar para carcomer Palestina. Irán es otro de los objetivos del gobierno hebreo, un régimen represor con 90 millones de personas, pero que su caída podría suponer una bomba de relojería mundial. Mientras tanto, Teherán incendia la región con lo que queda de sus proxies, Hamás, Hezbollah y los hutíes de Yemen, que actúan sobre todo en el Mar Rojo, clave para el comercio mundial. Rusia sigue desgastando Ucrania con ayuda del régimen de los ayatolás y Pyongyang. Estados Unidos aparta momentáneamente el America First para atacar Irán y provocar guerras comerciales. At approximately 5 p.m. Eastern Standard Time last night. Un mundo en continua recomposición donde se ve que la fuerza gana a la diplomacia. Ucrania cedió sus armas nucleares a Rusia a cambio de no ser atacada. Sirvió de poco. Corea del Norte fabricó armamento atómico en secreto y no ha sido agredida. Europa se rearma al ver que la diplomacia suave pierde posiciones en el tablero mundial. Y China mira todo esto expectante viendo el desgaste de sus principales rivales. Mientras tanto, el gasto mundial en armas sube un 10%. Tuvo su sentido. Sobre estas espectaculares imágenes, porque la guerra siempre es espectacular, es aquella frase famosísima de Napoleón Bonaparte, no me acuerdo si fue antes de Austerlitz o cuando dijo aquello de qué hermosa es la guerra cuando comienza, el problema es cuando acaba. Bueno, en fin, sobre esto hay que añadir el bombardeo de la única iglesia católica de Gaza por parte de Israel, que la ha destrozado, que tenemos ahí las imágenes. No, creo que es Cisjordania, ¿no? ¿No es en Cisjordania? Me parece que es Gaza. Es Gaza, ¿no? Los titulares ponían Gaza. Ah, no, lo que fue en Cisjordania es la ciudad esta. Bueno, en fin, pues así estamos. En fin, bueno, bien. ¿Y para qué estamos sacando todo esto? Pues un poco por poner una guía, ¿no? Para no perder de vista lo que está ocurriendo. Yo os pediría una breve opinión a cada uno de los cuatro, empezando por Fernando Paz, por ejemplo, para poder seguir un orden mínimamente espacial. Pero acerca de todo en general, es decir, ¿qué es lo que estás viendo desde que empezó a gobernar Trump? Diríamos que hasta Biden estaba claro que se avanzaba hacia la conformación de un mundo global con guerras que no tenían solución alguna, como por ejemplo la de Rusia-Ucrania, etc. Bueno, da la impresión de que ha habido un cambio de poder, bueno, el cambio de poder lo ha ocurrido, da la impresión de que con ese cambio de poder se han despertado expectativas que rápidamente todos los agentes se han apresurado a frustrar y ahora mismo tenemos un hormiguero que es un polvorín. Pues lo que creo básicamente es eso, es que hay una frustración de expectativas que había alimentado también el propio Trump, hay que decirlo, porque iba a acabar en una semana con la guerra de Ucrania, cosa que no ha sucedido. 24 horas. 24 horas. El conflicto de Oriente Medio es exactamente lo mismo. Está escalando y desescalando continuamente, porque lo cierto es que Netanyahu está consiguiendo sus objetivos de convertirse en el factotum de la zona. Ese era su plan y eso es lo que está ejecutando. Estamos viendo los bombardeos ahora mismo a Siria, unos bombardeos relacionados con toda la cuestión de los drusos, que han sido tradicionalmente en el Líbano aliados de Israel, pero solo a tiempo parcial, porque lo de los drusos es un tema muy complejo, desde su origen, en fin, herético del Islam chií, etcétera, y todo lo que después, el gnosticismo, el cristianismo, el neoplatonismo, etcétera, que tienen en su concepción, que les hacen un pueblo rarísimo a nuestros ojos, como es natural. La cuestión de los drusos ahora en la zona de Siria, la zona fronteriza, que además se complementa con el hecho de que existe una minoría drusa en los altos del Golán, originariamente sirios, pero desde el 67 israelíes. Obviamente Israel no quiere que se produzca el contagio y luego también pues, la necesidad de dar un toque político con ese bombardeo porque
las diversas facciones que están conformando el Estado Islámico en Siria, que están adentelladas, literalmente. En lo que sí están todos de acuerdo es en que tienen que ser un fuerte poder militar. Y es indudablemente un aviso. Y como eso, creo que está pasando, pues en general, un bombardeo de Irán que no entendemos nadie, que no acabamos de explicarnos del todo, no lo explicamos parcialmente, pero no le damos un sentido hondo a lo que ha sucedido, y la sensación general es que nos deslizamos hacia un caos creciente, que es probablemente el peor de los escenarios posibles, porque hasta el año 90 sabíamos a qué atenernos, pero a partir del año 90 un tío en Kazajstán tiene un botón nuclear en un maletín. Entonces, esa situación de ruptura del paradigma del anterior y del actual hasta hace poco, pues nos conduce a una situación de caos que, visto serenamente y racionalmente, pero no puede dejar de darnos un cierto escalofrío. José Antonio, Carlos, Pedro. Parece que está todo conectado. Es algo que no ocurría hace tantísimos... Hace años que ya ocurría, pero hace muchos años pues esto no era así. Y está todo conectado. Es decir, ¿por qué Estados Unidos ataca a Irán? Cuando Irán tiene una especial vinculación con Rusia a través también de Siria. ¿Por qué atacan a Irán y a Rusia no parece que le importe? ¿Qué es lo que se está negociando por el otro lado para que a Rusia parezca que no le importa que se ataque Irán o que se ataque su industria de armamento nuclear? ¿Es bueno atacar a Irán? Sí, en principio es excelente que Irán es excelente que Irán no tenga, que Irán no tenga un programa nuclear o que no pueda desarrollar un programa nuclear, porque de unos ayatolás, de un régimen de los ayatolás, pues te puedes esperar que inmediatamente... Sí, por eso Kim Jong-un ha matado... ya, pero en nuestra Kim Jong-un no es islamista. Eso para empezar. Pakistán sí. Sí, pero... Ya está. Y ha tenido cinco bueno, creo seis. No, pero, vale. No, 6 guerras con la India y no ha pasado nada. Sí, vale, pero Pakistán no tiene a Israel al lado. Ahí vamos. Entonces ahí está, pero está todo conectado. Parece que son todo, que alguien está jugando con las piezas en un sentido o en otro. Es decir, que todo está muy conectado. Y al final sí que es verdad que parece que se nos genera una frustración grande, pero nos genera una frustración grande porque solamente nos fijamos en las declaraciones de Trump cuando baja de un helicóptero y dice no, estoy contento, y se va. Tú como... claro, pero sabemos cómo funciona la maquinaria, la diplomacia estadounidense en el mundo. O sea, tiene a buena gente, mucha gente, un enorme potencial, un enorme poder económico y militar, y no es solamente que pase Trump por delante de una televisión diciéndole ya le he dicho a Vladimir que esto no puede seguir así, y se va. O una conversación, parece ser con Zelensky, en el que le dice tú puedes atacar Moscú, y luego sale y dice ya le he dicho que es mala idea atacar Moscú. Entonces, claro, si lo reducimos a eso, todo va mal. Pero al mismo tiempo no hay ni una sola imagen en los telediarios sobre la guerra de Ucrania. Se acabó. Exactamente. No existe. ¿No es sorprendente? Bueno, que ese mundo cuando me toque. Ese mundo tan super mega europeo que necesita armar un ejército europeo para defensa y que tal, no haya ni una sola imagen que nos dé a nosotros la sensación. Tú te pones a discutir, o porque Estados Unidos te dice, oye, tienen ustedes que financiar la OTAN y financiar su propia defensa y tienen que subir esto al 5%, que no es el 5%, que al final es, oye, tú tienes esos objetivos, ¿cuánto vas a usar? O sea, ¿qué necesitas para llegar a esos objetivos? Unos llegarán en 5, otros serán el 3,8, no lo sabemos. Pero ¿no sería mucho mejor en ese momento conformar un estado de opinión pública en el que digas, es que nos enfrentamos a esto? No, pues ya no existe. Claro. Pues pero ha pasado... Paréntesis. Ahí está la cosa. Sí, pero es decir, ahí está la cosa ya no existe para los europeos. O sea, los europeos estamos pensando en rearmarnos y no tenemos ninguna idea de para qué. Bueno, yo es que pienso que nunca hubo contra qué, pero en fin. Esa es otra cuestión. Paréntesis, antes de dar la palabra a Carlos Esteban. Esta semana, Ursula von der Leyen anunciaba que va a crear la Comisión, la Unión Europea, un fondo de emergencia de 400.000 millones de euros. Será por dinero. Por si hay una crisis. Porque a partir de ahora, dice ella,
La crisis es permanente. Y por eso ha bajado la PAC de 380.000 a 300.000 millones, quitándole 80.000 millones al campo español, al campo europeo. Es una cosa... Claro, yo sé quién es el enemigo. Yo sé quién es el enemigo. El enemigo es Úrsula. Cierro paréntesis, Carlos Esteban. Bueno, vamos a ver. Lo que estamos viviendo es una cosa que hemos vivido muchísimas veces, este planeta ha vivido muchas veces a lo largo de la historia, y es la decadencia de un imperio. Es decir, nosotros lo que vivimos fue el absoluto auge, cuando después de la Guerra Fría uno de los dos bandos se derrumba absolutamente y de repente el mundo se queda por primera vez en la historia con una sola superpotencia. Pero ya no. Eso es lo que estamos viviendo en este momento, es el resurgir de otros países que, oye, bueno, tranquilo. Es que eso era excepcional. ¿El qué? Esa situación de una superpotencia. Hombre, claro, es que ni siquiera, es que era excepcional incluso que el mundo entero supiera lo que estaba haciendo el tipo de las antípodas. Pero entonces ahora lo que nos encontramos es un imperio que lo que debe hacer, y lo que creía yo que Trump había previsto, es la manera de que esto no se me venga abajo y no morir por lo que llaman overstretching, ¿sabes? Por sobreextensión, es concentrarme en América. Y entonces lo que voy a ir borrándome de varias aventuritas, trayendo tropas a casa, tal, no sé cuántos, y ejerciendo más focalizadamente mi poder y usando mucho el soft power y la economía y todo esto. No ha sido así, no ha sido así. Y entonces el ataque... sinceramente, yo creo que el ataque, el bombardeo sobre Irán, no diré que estaba pactado, pero casi, o sea, fue de mentira, en el sentido Estaba anunciado, lo anunciaron. No, pero yo no sé lo que... No lo anunciaron. Acuérdate que dijo, vamos a darnos 2 semanas y al día siguiente bombardean. Eso, en fin, es para decir, mañana voy a confiar yo en las negociaciones de Estados Unidos. ¿Me llamas a la mesa de negociación para bombardearme en ese momento, para que estoy distraído? Caramba, eso es... Y luego enseguida, no, pero volvamos a la mesa de negociaciones. Coño, es que me da mucho miedo tu mesa de negociaciones. Pero no, o sea, lo que yo creo es, Estados Unidos sabe que Israel quería algo muy gordo con Irán para acabar con esa situación, y Estados Unidos dijo, antes que haga una burrada, voy a entrar yo, he destruido todo, tal, no sé qué. Él sabe perfectamente que no ha destruido todo, ¿vale? Lo sabe perfectamente, pero lo tiene que vender así. Le saca a CNN, oye, pues tenemos aquí fuentes de inteligencia que dicen que, bueno... Ha mandado un mensaje muy poderoso, Carlos. Pero que no manda, pero que decir, más que no, yo sinceramente no lo creo. Sí, Estados Unidos no tiene que mandar mensajes poderosos. Sí. No, o sea, todo el mundo sabe que es Estados Unidos. Todo el mundo le tiene miedo a Estados Unidos. No en un imperio decadente. El imperio decadente tiene que decir, espera un momento, tampoco soy tan decadente. No, claro, pero es que los imperios decadentes son imperios. ¿Sabes? Es decir, que durante muchísimo tiempo, cuando los grandes imperios dejan de ser grandes imperios, no pasan a ser botilla del palancar. Pues sigue siendo... por eso tiene que decir cuando sacarse... Un saludo a los de Cuenca. No, pero es decir, que siguen siendo una potencia. Dejan de ser la potencia, pero siguen siendo una potencia. Te digo una cosa, Carlos, que mañana vas a tener una manifestación de botilla del palancar aquí. Contra Carlos. No, hombre, hay que decir que, oye, que no se acomoda por Estados Unidos. Cuidado. Eso me ocurrió a mí una vez, o sea que yo te lo digo para que no te... Vale, de acuerdo. Sigue. No, y entonces es eso, lo que estamos viviendo es eso, que están surgiendo potencias como China, Rusia, la India, en fin, países que dicen, oye, que estamos aquí, que encima se están uniendo contra el sistema del occidente colectivo que llaman, con eso que llaman también el sur global, y oye, que ya les están parando los pies, les pueden decir, oye, que tenemos un peso económico, que tenemos potencial militar, porque una de las sorpresas de la guerra de Irán y de la guerra de los 12 días no ha sido que se produzca ni que Israel bombardee, sino que el otro responda, y que responda bastante dolorosamente. Es decir, que de repente hemos descubierto un Irán, oye, que tiene más de media bofetada. ¿Que tiene más de media bofetada? Sí, que tiene. Bueno, le ha hecho bastante daño a Israel. Pregúntale a los iraníes, que ahora mismo están... ¿Qué?
Bueno, Pues aquí eso. estos dos, ¿no? ¿Qué? A ver, cascos azules, por favor, intervengan. Bueno, no hemos empezado con las hostilidades, espérate que... Bueno, yo lo que veo es que, pese a que algunos se resistan a entenderlo, el mundo de la Segunda Guerra Mundial, posterior a la Segunda Guerra Mundial, ha desaparecido completamente. También ese periodo tan breve que habéis mencionado vosotros, Carlos y Fernando, de hegemonía por parte de una superpotencia, y esto hay, y por supuesto, lo que se ha hundido es ese mundo basado en reglas. Ya no existen. Hay algunos, sobre todo en Europa, que invocan pues, los pactos, los acuerdos, la Carta del Atlántico, la Carta de las Naciones Unidas. No, nadie cree en eso, salvo los europeos y no todos. Salvo los que dictaron las reglas. Claro, exactamente. Bueno, y el asunto de la guerra de Ucrania, que como decía José Antonio, ha desaparecido de los medios de comunicación. Bueno, yo este lunes publiqué un artículo en Gaceta con datos, los datos que nos llegan de Rusia, que por supuesto está todo manipulado, no solo lo que viene de Rusia, también lo que sale de Occidente, y un jefazo de ruso dijo que querían buscar hasta 1 millón de trabajadores indios para llevarlos a trabajar en las fábricas que estaban desabastecidas de mano de obra. Enseguida salió el Ministerio de Trabajo ruso diciendo no es 1 millón, son unos cuantos miles, pero no, 1 millón no. Se le está haciendo a Rusia está perdiendo, según algunos cálculos, casi 1 millón de bajas. No solo muertos, sino también heridos, mutilados, desaparecidos, 1 millón. En Ucrania pues pueden ser 300.000, 400.000, lo que sea. A ver, Carlos, te hace mucha gracia, qué pena que no te hayan sacado para el corte en YouTube, pero yo no te digo cuáles son los datos verdaderos, pero puede haber 1 millón de rusos y ucranianos bajas en 3 años de guerra. Si esto no es tremendo, si esto no es espantoso, si pueden y demás, no ser datos verdaderos, ¿qué más da? Es decir, bueno, no es tremendo. Es decir, pueden no ser datos verdaderos. Puede ser 1,5 millones, pueden ser 2 millones o pueden ser 850.000. No lo sabemos, pero sí sabemos, no es exagerado pensar, que ha habido y hay cientos de miles de bajas desde hace 3 años y medio que empieza la guerra. A Rusia no le importa eso, bueno, nunca le ha importado. Y ya para acabar, son más malos, juega eso. Esa es la forma en que Rusia pero juega. que Rusia no tiene músculo demográfico. De todas las diferencias, todo el aporte que viene de ese nuevo sur global, de la India, de China, es que la India sí tiene demografía. Ni Rusia ni Occidente tienen demografía. Bangladesh, que es un país de 200.000 kilómetros cuadrados, tiene más habitantes que toda Rusia. No son resistentes a la hora de mandar a sus ciudadanos a morir. Ya, pero que eso eso acaba. Es que digo, tiene un momento en el que ya se acaba. Tú lo sabes, además, toda la historia. Los rusos siempre han demostrado un desprecio por la vida humana, la suya, Sí, y la de sus camaradas. La de sus camaradas, la suya, O sea, yo voy a mandar a 100.000 mañana. Me acuerdo una vez que estudié el desembarco de Dieppe, que seguro que vosotros lo conocéis mucho mejor que yo. Y agosto de 1942. Y cómo se volvieron todos locos, porque aquello podía ser terrible, podían morir 5.000. Además, mandaron a canadienses, que bueno, da igual, ¿no? Los rusos no hubieran ni pestañeado. Hubieran dicho que hay que mandar 5.000. Dije, 10.000. Perdieron toma, espera, 15.000, envido, órdago, o sea, vamos para atrás, vamos con todo. Perdieron Además, 27 millones en la Segunda Guerra Mundial. Por eso te digo, con eso pero, jugaban. a ver, en ese momento de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética era una potencia demográfica y los países que tenía alrededor, como China y la India, sobre todo China, no tenían la supremacía demográfica que tienen Pedro, ahora. si nos estábamos refiriendo a la guerra en concreto, diciendo que Rusia en esa guerra está jugando con sus armas y el arma pues es el armario demográfico que tiene frente a Ucrania. Si estuviéramos hablando de una guerra contra los chinos, sería otra cuestión. Pero es que ese armario demográfico es mucho más estrecho de lo que estamos viendo. Y las superarmas rusas que tenían, que nos anunciaban, no están apareciendo. Bueno, para concluir, a mí me da la sensación de que estoy oyendo lo contrario, pero cambiando los nombres. Las armas constantemente, las Superwaffen estas, son las contrarias. Wunderwaffen. Pues eso, los Wunderwaffen. A ver, la situación son las que les vende América. Toda la vida les ahora esto va a cambiar completamente. La situación del frente entre Rusia y Ucrania es ideal
para el gran poder que hay en Estados Unidos, en el complejo militar industrial, como lo queramos llamar. Una guerra empantanada en la que mueren docenas de miles de personas. Eso lo han provocado, coño. Y demás. Pero bueno, eso es esa situación. Y ya para acabar, el panorama global, mi opinión, es que España en este momento de desorden, de inestabilidad, de imprevisibilidad, sigue con la política del avestruz. De aquí no pasa nada y que vamos a enviar a la Guardia Civil al Sahel para poner orden. Con los franceses. España no existe. España no cuenta para el asunto. Pues es todo patético. Pues ya, seguiremos informando ahora que dice la policía. España? Sí, ¿por qué? Porque hay que hablar del 18 de julio. Además viene, ¿sabe usted que Fernando Paz y García Conde, con otros, y no estaba Luis del Pino, se marcharon al Parlamento Europeo allí a abrir una exposición sobre el Valle de los Caídos? Así que, miren, nos pilla todo junto. El 18 de julio, del que vamos a decir un par de cositas, y lo del Valle hay que contarlo, aunque solo fuera porque el subsector social más representado en aquello fue la cantina de los Húsares. Es maravilloso. Publi, lo vemos. Recta final del gato, no queremos dejar de contarlo. Jesús García Conde, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches y tengo un regalo para ti de la Asociación Enraizados en honor a la bandera que desplegaste. Ah, mira que, muchísimas gracias. Mira qué bien, pues ahora la incorporaremos. Tenemos ya la bandera de la raza que nos regaló Ignacio Blag, grande, la bandera tal. Tenemos la cruz de San Andrés, seguirá puesto el crespón por Valencia hasta que se haga justicia, y tenemos la bandera con el corazón de Jesús. Y con el reinaré. Y falta el ladrillo para tienes la bandera española, tienes la bandera. Y la bandera roja, bueno, sí, pero... La nacional lo tienes ahí. Sí, pero el escudo era más... Bueno, da igual. Cortesía de Enraizados. Esta semana pasada se iban a Europa Fernando Paz, Jesús García Conde y otros... ya verá usted una exposición sobre el Valle de los Caídos. Muy bien. Vamos a ver las imágenes. ¿Dónde fue esto? Esto fue en la planta, la verdad es que yo no sé muy bien dónde estaba, pero sé que estaba... que me digas la ciudad del mundo suficiente. Bruselas. Bruselas, no, me refiero a que, que el edificio es inmenso y que empiezas a andar por pasillos y tal. Tercera, vale. Y bueno, y ahí es donde tuvo lugar esta exposición que... con textos de Fernando Paz, muy buenos por cierto, y una explicación que hizo Fernando Paz después de las intervenciones que modestamente tuve el honor de hacer una de ellas, y que concitó el interés de mucha gente que estaba ahí, españoles y extranjeros. Curiosamente ninguno, por lo que decían los que los conocían, del Partido Popular y aledaños, pero sí de otro... ¿Qué dices? Bueno, no sé. Puede ser. Fernando, pero es así. Pero es verdad que estaba muy bien planteado por el equipo de Vox Europa y de Patriots, y especialmente el trabajo de Vox Europa ha sido brillante, pero especialmente me gustaría referirme a Iván de Vargas y a Rocío Oya. Es que has mencionado... Es que si digo Iván y Rocío... Es que has mencionado dos tíos maravillosos. Pero ojalá yo haga algún día mi trabajo como ellos hacen el suyo. Impresionante. Impresionante. Iván de Vargas es un ser maravilloso, de verdad. Y Rocío ya es espectacular. O sea, sí, y ahora están en Valladolid, con lo cual la espectacularidad les acompaña en una... que van al campus de Patriots, de jóvenes. Claro que sí, están ahí. ¿No habrán invitado a Luis del Pino ahí también? Solo que vamos, luego te explico por qué. Bueno, ¿y qué pasó? Bueno, ya ahora estaba entendidos, hemos visto las intervenciones. Pues tuvimos el honor de defender el Valle de los Caídos en el Parlamento Europeo, que dicho sea entre paréntesis, cuando uno ve eso se explica muchas cosas, se explica muchas inercias de la Unión Europea y de los intereses que hay en mantener todo ese tinglao, porque eso es una ciudad en sí misma, de verdad. El Parlamento Europeo. Es una cosa, es para verlo y para estar ahí. Yo es la tercera o cuarta vez que voy y me sigo sorprendiendo, porque además cada vez que voy es más amplio. O sea, tiene, yo que sé, hasta asada, no sé si es lo que digo, pero no sé si va a jugar al pádel, pero vamos, es lo que le falta. Tiene absolutamente de todo, gimnasios debajo, no sé qué. Tiene hasta estancos al modo belga, que son estancos en los que esconden el tabaco, que ya es la cagalera de Judas, con perdón. Pero, o sea, es una cosa increíble. O sea, llegas al estanco y no hay tabaco y dices, joder, sales a mirar y dices, sí, coño, es el estanco. Y tal, o sea, de verdad, es, bueno, pues la locura hacia la que vamos. Y bueno, pues tuvimos la verdad que el honor de defender el Valle de los Caídos en Bruselas.
en el Parlamento Europeo gracias a la iniciativa de Vox, que arrostró un cierto riesgo político, digamos, porque inmediatamente la oposición del resto de grupos pues saltó al minuto 1. Pero bueno, se dieron unas circunstancias que permitieron la exposición y bueno, un trabajo increíble de verdad del grupo de Vox en Europa, verdaderamente, y de la gente bueno, que estuvo allí dando la cara y los discursos y en fin, creo que fue francamente positivo. Y luego buenos amagos de scratches orquestados por unos personajes tan recomendables como Pernando Barrena, que vaya tela de sujeto, el tipo este, y luego pues los corifeos de Podemos, más Rastans, toda esta gente, ¿no? Y tal, acaudillados, perdón por el verbo y más en esta fecha, por mi tocayo López Aguilar, el ciudadano socialista. Bueno. Pero fue una cosa absolutamente patética que no vio nadie que no esté en Twitter, porque allí desde luego no se vio absolutamente nada, son así ellos. Qué cosas. Acaudillado, decía. Hombre, mira, el 18 de julio está bien para meter el tornado. Además, pues, hoy es la fecha y los pocos minutos que nos quedan de programa sí que conviene decir lo que ya está prohibido decir, pero es realmente lo que pasó. El 18 de julio de 1936 hubo una reacción militar, civil, social, de todo, contra una república a la que el Partido Socialista Obrero Español muy señaladamente había llevado al sumidero, por su mala cabeza, por su incapacidad para entender una política democrática, por su incapacidad para gobernar cuando tuvo carteras en la mano y por no sé, el enrojecimiento de próstata de Largo Caballero, que no se entiende, porque este es el que era secretario de los comités paritarios, aquellos con Primo de Rivera, ¿verdad? Miembro del Consejo de Estado. Claro, y de repente se vuelve revolucionario. Bueno, de repente, en fin. Bueno, esto da igual, pero yo sí que quiero subrayar esto, y le doy la palabra a Pedro y a Fernando para esto, es decir, el PSOE es el responsable fundamental de la guerra civil, porque es el que convierte una situación de democracia liberal perfectible, pero bueno, mira que te va, lo convierte sencillamente en un solo una cosa, régimen fallido. Antes de que hablen ellos, con docta experiencia, uniendo el Valle de los Caídos al 18 de julio, gustaría decir que el 18 de julio en el fondo es una reacción para que se culmina con algo como el Valle de los Caídos, que es enterrar bajo el signo de la cruz a los caídos de los dos bandos. Es decir, que el 18 de julio al final fue un movimiento que abrazó a los dos bandos contra lo que uno de los dos bandos, sobre todo los jefes de un bando, habían hecho contra sus propios soldados. Fernando, Pedro, 18 de julio, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos el 18 de julio? Sublevarnos. No, estabas hablando de las responsabilidades del PSOE y yo creo que son claras y evidentes, y el propio Madariaga habló acerca de eso, ¿no? Acerca de la existencia de una guerra civil dentro del Partido Socialista, que es lo que explica en último término el desenlace que culmina el 18 de julio. Era una república que ya de entrada, democracia liberal perfectible. Democracia liberal habíamos tenido durante muchas décadas. O sea, lo digo porque nos venden que la Segunda República trajo la democracia. Mire usted, no es verdad. De 1890, por ejemplo, es el sufragio universal dentro del régimen de la Restauración, etcétera. Bueno, no vamos a pararnos en eso, pero sí que era una república con una vocación de dirigirse exclusivamente a los republicanos y que tenía que ser dirigida por republicanos. Claro, desde ese punto de partida sectario, pues evidentemente no podíamos llegar muy lejos. Y la responsabilidad del PSOE efectivamente es la de pasar de una colaboración con el partido, con los partidos republicanos en general, hasta que se produce Casas Viejas, que es un momento determinante. Cuando eso se produce, y lo cuenta Santos Juliá en un libro que es francamente bueno, Madrid, de la fiesta popular a la lucha de clases, cuenta el proceso de radicalización del Partido Socialista. Quiero recordar aquí que Santos Juliá era un hombre confesamente socialista, y lo cuenta perfectamente, cómo el Partido Socialista decide adoptar una estrategia de radicalización porque se da cuenta de que a raíz de la actitud del gobierno Azaña contra el movimiento sindicalista, fundamentalmente contra la CNT, que era su competidor natural, a raíz de eso, ellos están quedando como colaboracionistas con los asesinos de Casas Viejas, y está habiendo, y era medible, un trasvase
de militancia, de afiliación y de simpatías generales desde la UGT hasta la CNT. Entonces, ese reforzamiento de la CNT, de sus competidores y enemigos en el mundo sindicalista, les lleva a radicalizarse cada vez más. La decisión se toma en el verano de 1933, la toma Largo Caballero, que se desentiende definitivamente de lo que él ya moteja despectivamente como una democracia burguesa, como una república burguesa, y afirma que hay que ir a una república socialista donde se sustituya el trapo tricolor por la bandera roja. Y a partir de ahí tenemos todas las declaraciones de Largo Caballero y de la larguísima nómina de miembros del Partido Socialista Obrero Español en el mismo sentido, y se empieza desde noviembre del 33 ya de una forma abierta y directa a preparar la insurrección que culminará en octubre del 34 y que se complementa con el intento de Azaña de que Alcalá Zamora anule las elecciones de noviembre del 33, porque a Azaña le parece injusto que haya ganado un partido que no sea republicano como la FEDA y además lo haya hecho en función de una ley electoral que es injusta. La ley electoral la había hecho aprobar Azaña, era la ley Azaña, que se basaba, por cierto, en la ley Acerbo fascista, de la Italia fascista, pero corregida y aumentada en todos sus defectos. Era una ley que básicamente consistía, por decirlo en dos palabras, en dar al partido que más votos sacaba en una circunscripción la mayor parte de los representantes de esa circunscripción. En Italia, de forma 2/3. Injusta, además. En Italia, 2/3. Tenía la representación de 2/3. ¿No? Aquí llegaba al 80%. O sea, imagínate. El otro día lo dije, bueno, hace tiempo lo dije en la Asamblea de Madrid, los socialistas no sabían de qué hablaba. Qué raro. Y yo, qué raro, no sabía. Hombre, yo dije, hombre, deberían saber esto porque además los fascistas italianos vienen del socialismo. Y eso les enfadó mucho. Sí, pero, eso. No, pero no lo saben de verdad, ¿eh? No lo saben distraídos. El nivel de hoy es que no lo saben. Efectivamente. Por eso contamos estas cosas. Pedro, los que nos quedan 2 minutos, ¿no? Pues los damos a Barbadillo. Pues muchas gracias. Voy a tratar de aprovecharlos. Pues rápido. A ver, el 18 de julio el alzamiento nacional no fue un cuartelazo dado por un puñado de generales. No fue un golpe organizado por fascistas, que en España no había fascistas, había 4 o 5, todo lo más. No fue una sublevación monárquica que quisiese restaurar a Alfonso XIII. No lo promovieron ni obispos, ni duques, ni alemanes nazis, ni terratenientes. Fue un alzamiento, una sublevación popular, hecha sobre todo por capitanes y tenientes, sí, mandados por un puñado de generales, y que fue apoyado por las clases medias y populares, que eso es lo que le permite resistir y convertirse en la representación de la media España, que no se resignaba a morir, como dijo en frase famosa José María Gil Robles. El alzamiento nacional da paso a una guerra civil porque media España no quería correr la suerte espantosa de José Calvo Sotelo, secuestrado en su casa y asesinado por un comando terrorista formado por policías y pistoleros del Partido Socialista Obrero Español. Lo definió Stanley Payne perfectamente cuando dijo que la sublevación estalla porque llegó un momento en que era más peligroso no sublevarse que hacerlo. Y fue así. Eso es exactamente. 30 segundos Fuster, 30 segundos Carlos Esteban. No, yo cedo mis 30 segundos a los historiadores. Es lo que iba a decir, fíjate que yo creo que no tengo nada más que decirle que lo que digan Pedro, Fernando y tú, como historiadores que sois, yo el 18 de julio pertenece a la historia. Y la historia compete a los historiadores y nosotros aprender de vosotros. Así que, a por ello. Sí, es verdad, a mí me gustaría que terminaras tú con un comentario final histórico. El 18 de julio. Oye, pero quedan 20 segundos. Yo solo diré lo de Javier Santamarta, que me gustó mucho. España siempre está existiendo. Y está francamente bien. España siempre está existiendo. Y seguirá existiendo. Don Pedro Fernández Barbadillo, don Fernando Paz, Carlos Esteban, José Antonio Fuster, Jesús García Conde. España. Y ustedes, que buen fin de semana. Que nos volvemos a ver aquí el viernes que viene con más banderas. No, porque la nación española es el cuajo de una evolución.